buenas tardes y bienvenidos a todos a la tercera temporada de La Experiencia Podcast. Si estás escuchando esto, enhorabuena y muchísimas gracias. Esto significa que seguimos compartiendo momentos todos juntos, seguimos subiendo capítulos. Y ya sabes que cualquier like, comentario, compartir cualquier cosa del podcast y por supuesto una buena suscripción ayuda muchísimo al podcast y a que siga creciendo. No me quiero dilatar mucho más, solo quería darte la bienvenida a la tercera temporada, darte las gracias por seguir ahí y te dejo con Carlos, historiador y con el que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Pues muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido al programa. Primer capítulo de la tercera temporada. Creo que empezamos bastante fuertes porque hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, que bueno, es algo que digo en todos los capítulos, pero me parece especial porque además vamos a tratar algunos temas actuales muy interesantes. Y nada, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí. Me acabo de quedar sorprendido al saber que inauguro temporada. No lo desconocía totalmente, no me lo habías avisado antes de venir. Pero bueno, que un placer estar aquí disfrutando, charlando, que es a lo que hemos venido, ¿no? Compartir cosas. Claro. La primera pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast. ¿Quién es Carlos de Historia en Comentarios? Bueno, yo soy un profesor de Geografía e Historia de la provincia de Valladolid, aunque mi instituto está en Palencia, que estudié Historia hace unos años. Ya me da un poco de vergüenza decirlo porque van pasando los años desde que terminaste la carrera, pero bueno, ya son 16 años desde que acabé. Y en 2016, pues también para apoyar un poco mi labor docente, pues ya tenía un blog que se llamaba Historia en Comentarios desde 2008, desde casi tiempos de la carrera. Decidí crear un canal de YouTube que, bueno, iba cogiendo un poquito de fuerza y luego me metí en otras redes sociales y desde ahí divulgo historia. También lo utilizo para mis clases, pero los últimos años, sobre todo los últimos 2 o 3 años, como una manera de divulgar cuestiones que me interesan, aunque lo sigo utilizando para mis asignaturas, eso lo sigo haciendo. O sea, lo utilizas también para que a lo mejor tus alumnos tiren de ese contenido para que aprendan. Sí, a ver, yo utilizo un sistema que es el de la clase invertida o la clase inversa, Flip Classroom, que consiste en que a través de una plataforma que se llama ePuzzle, tú cuelgas los vídeos ahí, les metes unas preguntas, comprueba la propia plataforma que los han visto y parte de la explicación, la parte más sencilla, lo que van a entender viendo el vídeo, pues eso ya lo tienes ganado. Entonces libero tiempo de clase para hacer otras cosas, para hacer proyectos, gamificaciones, claro, simulaciones históricas. O sea, en definitiva, no dedicarme toda la clase a explicar porque el temario, esto te lo va a decir cualquier profesor, es inmenso y a veces pierdes mucho tiempo y no ganas en otras cosas que te gustaría hacer. Y esto me permite a lo mejor pues librar un día a la semana de explicación y hacer otras cosas en ese rato. Y ahí empezó todo. Luego es verdad que he ido dándole vueltas y ha ido cambiando el canal varias veces, porque en esto de la divulgación pues empiezas de una manera y terminas de otra. Esto es así de curioso. Claro. No, está muy guay que metas también en tema educación, pues redes sociales, vídeos, etcétera, que hoy en día unos lo pueden demonizar por una parte, pero que puede ser muy útil, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Para poder enseñarles de una forma más, a lo mejor incluso divertida o dinámica. Algunos temas que para mucha gente, a lo mejor la geografía e historia puede ser aburrida. Y a lo mejor de esta forma le puedes dar otro entender, ¿no? Sí, a ver, te pongo un ejemplo que yo creo que todo el mundo entenderá porque es sencillo, ¿no? Que, a ver, a mí el liberarme a lo mejor de tiempo de explicación, que yo explico en clase, yo no me dedico solo a colgar vídeos y ya está, me permite, por ejemplo, tener 3 sesiones cuando daba cuarto de la ESO, que ahora mismo no doy cuarto, doy primero, pero 3 sesiones en el que en clases preparábamos y simulábamos el juicio a Luis XVI en la Convención Francesa en plena Revolución. Entonces había un debate, preparaban el material, o sea, consultaban fuentes históricas, preparaban el material, debatían y luego había una votación donde se decidía sobre la vida de una persona, que era un poco el punto más rocambolesco de todo esto, claro. Y esto lo puedes hacer cuando tienes tiempo en clase. Claro. Cuando no tienes tiempo no puedes. Entonces, cosas como estas es lo que me permite tener los vídeos para que el alumnado lo utilice. Y entonces yo me ahorro explicación y gano en otras cuestiones que creo que son también muy importantes. Claro. ¿Cómo empieza tu camino en la historia? Bueno, desde pequeñito. O sea, yo desde muy pequeñito me gusta la historia. No sé si es una herencia familiar o no te sé decir, pero
pero yo, por ejemplo, recuerdo haber leído cosas muy sencillas para chavales del Imperio Romano, que es un tema muy recurrente, ¿vale? Pero desde los 10, 11 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí me va gustando, siempre está el asunto este de no vas a tener salidas, no estudies historia, es verdad que en mi casa esto nunca me lo dijeron, esto siempre me lo decía gente de fuera, en mi casa siempre me han dado mucha libertad para estudiar lo que quisiera, y me metí en la carrera de historia en 2002, la terminé 5 años después, aquí era la licenciatura, no el grado, hice la tesis sobre la transición española, bueno, sobre un aspecto muy concreto de la transición, y empecé a ser profesor de secundaria en 2010, tratando siempre de aportar ese gusto por la historia que yo tengo al alumnado. A veces lo logras comunicar, otras veces no, porque no todos, no todos los chavales tienen los mismos gustos que puedo tener yo, y a veces yo también fallo como profesor y no soy suficientemente comunicativo, esto puede pasarte, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. Y luego empecé también a dar clase como profesor asociado en la universidad. Empecé dando historia de la economía en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, y ahora mismo he dado un salto a la Facultad de Educación, que es donde estoy ahora dando el máster del profesorado. Entonces, bueno, es un poco el trayecto, pero yo te diría que yo he conseguido, por suerte para mí, porque ha sido suerte, no es un gran merecimiento por mi parte, convertir mi afición en mi profesión, y eso es un lujo en esta vida, ¿no? O sea, yo Claro, cuando tengo tiempo libre, ¿cuál es mi afición? Pues leer libros de historia, o leer novelas históricas, o ver películas históricas, o escuchar podcasts de historia. ¿Cómo descanso yo? Pues curiosamente con algo a lo que me hago otras cosas, ¿eh? No solo eso, claro, pero algo que es mi profesión, pues también es mi afición. Tengo mucha claro, suerte en ese sentido. Me considero un privilegiado, la verdad. claro. Cuando terminaste la carrera, ¿fue tan difícil encontrar trabajo como la gente te decía? No, a ver, yo vuelvo a decir que quizá yo tuve suerte, ¿eh? Yo tuve un par de años una beca para investigar en la universidad, ahí empecé la tesis, luego es verdad que la tesis continuó, porque mi tesis no la hice en 2 años, evidentemente, tardé 5 años, pero... Y luego en 2012, no, perdón, 2010, he dicho antes, ya estaba trabajando como profesor interino en educación secundaria. Claro, tuve que hacer una oposición, tuve que estudiármela, pero bueno, que yo terminé la carrera en 2007 y en 2010 ya tenía trabajo como interino, pero nunca dejé de tener trabajo como interino hasta que saqué la plaza, que ya fue en Claro, 2015. Entonces, y los 2 años, 3 que estuve un poco colgado de la brocha, como quien dice, pues tenía mis becas, mis formas, mis clases particulares. O sea, me fui buscando la vida, y luego también, oye, pues no vamos a engañarnos. Suerte también tuve un gran director de tesis que me ayudó mucho, incluso en el tema de la beca que comentaba. Y en la oposición, pues hombre, la estudié, pero una oposición también tiene un componente de suerte, ¿no? Entonces tampoco quiero decir claro. que sea fácil. A mí me ha resultado relativamente fácil, pero porque la suerte también ha jugado a mi favor. También la he buscado, ¿eh? Eso hay que decirlo. Pero Claro, bueno, muchas veces hay que buscarla, hay que ir detrás de ella, ¿no? sí, correcto. Es que si no, es imposible. Claro. Lo estábamos hablando fuera de cámaras, pero teníamos pensado pues hablar un poco en este podcast tanto de historia como de educación. Vamos a empezar hablando de historia, y si vemos que no da tiempo para llegar a, a las horas, dejaremos el tema de educación para otro capítulo aparte. Eh, y me gustaría ya empezar preguntándote sobre un tema de historia que además es muy actual, porque me gustaría ya empezar fuerte, que es la actual guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Porque esto no viene de ahora, no es de hace 2 años, no es de hace incluso 5. Me gustaría un poco que nos explicases cómo viene el origen de ese conflicto entre Israel y Gaza. Pues mira, vamos a ver, a mí es un tema que me ha sorprendido, yo no esperaba que esto pasara en el último mes y medio, y a mí me sorprendió mucho los ataques del 6 y 7 de octubre, desde Gaza a Israel, me sorprendió, pero no me pilló de nuevas porque desde mi etapa universitaria, uno de los temas que a mí más me atrajo en ese momento, quizá porque teníamos un profesor que nos lo explicó bien y luego yo leí cosas, fue todo el tema de la construcción del Estado de Israel, el sionismo, la cuestión palestina, las guerras árabe-israelíes, tanto bueno, el Yom Kippur, los 6 días o la primera guerra del 48. Entonces, claro, es un tema que a mí me gusta y considero que desde el punto de vista histórico algo sé. Desde el punto de vista militar, evidentemente no, desde el punto de vista, si quieres, geopolítico, a lo mejor estoy un poco más perdido, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me llevó a grabar varios vídeos en mi canal sobre este tema, por lo tanto es un tema que tengo un poco trabajado en las últimas semanas. Claro, a mí me sorprende una cosa mucho, es decir, que es como que hay dos visiones de este conflicto, una que podría ser más proclive a Israel y otra más proclive a Palestina,
o a Hamás incluso en algunos casos, porque no es lo mismo Hamás que Palestina, como es lógico. Me sorprende que a veces con estos temas somos un poco hooligans, ¿eh? Es decir, soy de mi equipo de fútbol y entonces todo lo que hace Israel es bueno, o soy de mi equipo de tal y todo lo que hace Hamás es bueno. Y yo creo que esto es una escala de grises, no es una cuestión de blanco y negro, y yo me he encontrado con las publicaciones que he hecho estos últimos semanas y mes y pico, que me han criticado de los dos lados, me han llamado pro-palestino, me han llamado sionista, entonces ya no sé ni lo que soy, porque la cosa está muy... Entonces yo creo que hay que matizar mucho cuando se opina de este tema y hay que darse cuenta de que no es una película de buenos y malos como unos y otros te tratan de hacer ver. Este es un tema muy complejo. Históricamente es un tema sumamente complejo. Yo diría, a nivel actual, yo separaría dos cosas, que hay gente que no las consigue separar y mira que es sencillo, es separar lo que es la causa palestina de lo que es Hamás, porque Hamás es una cosa muy concreta, que además gobierna una zona del territorio palestino, no gobierna Cisjordania, gobierna Gaza. En el otro lado está la Autoridad Nacional Palestina con Mahmoud Abbas, que es la cabeza de ese ente político que no llega a ser un Estado todavía hoy día, por desgracia, pero bueno, pero ahí está, ¿no? Son dos elementos. Y luego incluso dentro de Gaza hay que darse cuenta de que, supongo yo, que jamás no tendrá un apoyo al 100% de los palestinos que hay ahí, más teniendo en cuenta que no hay elecciones desde 2007. Entonces el primer problema que se genera en todo esto es que hay gente hoy día que está relacionando Gaza o Hamás con la Palestina en su conjunto. Y no es un hecho. Palestina es algo mucho más grande y mucho más complejo. Hay un montón de palestinos además viviendo en el Líbano, por ejemplo. Y luego también hay gente que relaciona al gobierno de Israel con Netanyahu, que es verdad que es el primer ministro actual, pero bueno, que hay muchas corrientes políticas dentro de Israel y yo creo que Netanyahu lleva 20, 25 años en política, en la primera línea, poniendo palos en las ruedas del proceso de paz que se inició en los años 90, tratando de que no se genere un Estado palestino, pero hay políticos israelíes que están a favor de la construcción de un Estado palestino. Entonces, es bueno ver que en los dos bandos, por llamarlo de alguna manera, hay muchos grupos, no podemos decir el Israel de Netanyahu representa al 100% a Israel o jamás representa 100% a Palestina. Bien, eso es un punto de actualidad que yo creo que hay que tener en cuenta. Luego hay otra cuestión que es la cuestión histórica. Claro, a veces la sensación que hay es que el problema judío en Palestina se genera después de la Segunda Guerra Mundial, cosa que es cierta en parte, pero no totalmente. Y hay un dato muy interesante, que es que en el censo de los otomanos, el Imperio Otomano es quien gobernaba Palestina antes de que los británicos se hicieran con ella, hay un 10-12% de judíos viviendo en territorio palestino a finales del siglo XIX. Es decir, que hay muchos judíos que ya están ahí. Hay una mayoría palestina, eso es innegable. Pero a veces pensamos, no, vinieron todos después del Holocausto, se les hizo un Estado a medida, la ONU intervino, presión internacional, que todo eso se dio, pero no nos damos cuenta de que esto ya hay judíos ahí mucho antes del Holocausto y toda esta historia. Incluso hay varios procesos de migración de judíos a Palestina en los años 1910, 1920, o sea, mucho antes de Hitler, hay judíos yéndose a Palestina. Y es Claro, verdad... porque a nivel religioso es como una tierra sagrada, ¿no? Para tanto unos bandos como para otros. Por eso también un poco la simbología de esa tierra puede ser. A ver, hay un aspecto religioso innegable. De hecho, el gran problema por el que se genera en el año 47, cuando la ONU aprueba la resolución 181, en la que configura dos estados, que desde mi punto de vista es el punto donde nunca deberíamos haber salido y donde los dos lados han hecho cosas mal para que los dos estados no salgan. Y cuando digo los dos lados no me refiero solo a Israel y Palestina, porque Egipto tiene un papel aquí, Líbano tiene un papel aquí, Jordania, Irak tienen un papel en toda esta historia. Pero claro, hay una cuestión religiosa, es evidente. De hecho, Jerusalén es una de las claves. Cuando se decreta en esa resolución que decía que Jerusalén sea una ciudad internacional, se genera un problema porque ninguno de los dos termina de aceptar eso. Claro. Y tampoco Jordania, por ejemplo, que es la legión árabe es la que entra en Jerusalén en la guerra del 48 y toma la mitad de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, no estamos hablando solo de palestinos, sino de jordanos en este caso. Claro, hay una cuestión religiosa, pero en el caso de Israel yo añadiría que hay una cuestión de tipo nacionalista. Porque muchos de los judíos que fundan el Estado de Israel, muchos de los sionistas, que luego nunca fueron a vivir a Israel, muchos se quedaron en Estados Unidos y en Centro Europa, pero los ideólogos de esto, del sionismo, son en gran medida ateos. No consideran que Israel... Luego están los ultraortodoxos y los judíos religiosos que existen, pero lo que quieren es un hogar nacional judío.
al hilo del hogar nacional que se está creando en otros países en la Europa del nacionalismo del siglo XIX. Estamos hablando de que Alemania no existía o Italia no existía. Se fundaron en 1860, 1870, en estos años. Es la época del nacionalismo, es cuando surge el nacionalismo también, aunque existiera como Estado, el nacionalismo español, el nacionalismo francés. El nacionalismo, de alguna manera, se configura en esos años y surge un nacionalismo judío. Entonces, hay que ver el aspecto religioso. Tienes toda la razón. O sea, hay un aspecto religioso, pero hay un aspecto de corte nacionalista que es el que hace que una serie de personas decidan que hay que formar, igual que hay un país que es Alemania, étnicamente más o menos homogéneo, lingüísticamente, religiosamente, pues que hay que fundar un Estado homogéneo judío. Y ese es el origen del sionismo y es lo que acaba llevando al Estado del 48, que no es tanto, insisto, el Holocausto pudo facilitar, pero yo pienso que sin Holocausto se hubiera acabado fundando un Estado judío probablemente en el mismo sitio donde está ahora. Claro. De hecho, hace poco estuve en Nueva York, estuve visitando también el barrio judío, que pues está más poblado por ultraortodoxos, ¿no? Y me estuvieron comentando que muchos de ellos han sacado pancartas, etcétera, en algunas de las manifestaciones, indicando que ese Estado israelí no, como que no, como diríamos, no representa a los verdaderos judíos. Y era una cosa que chocaba, porque al final era como, por un lado está el Estado que debería ser para los judíos, como es Israel, pero por otro, los judíos más extremistas como que ni lo contemplaban, era como, esos a nosotros no nos representan. Claro, es que es un Estado, no es un Estado oficialmente religioso desde el punto de vista que esta gente querría. Entonces, sí que, a ver, lógicamente el pueblo judío tiene un trasfondo religioso, histórico, bueno, pero podemos venir al tema de España, es decir, España tiene una tradición católica, pero ahora mismo tú ves todo el tema estadístico y cuántos españoles van a misa los domingos. Pero en cambio hay una tradición que se puede manifestar de muchas maneras en la Virgen de mi pueblo, en la Semana Santa o en muchas cosas de tipo cultural que mantenemos. Pues de alguna manera hay un fondo religioso, pero hay un porcentaje enorme de habitantes del Estado de Israel que la religión no les dice nada. Entonces, hay un fondo religioso, no digo que no, pero yo creo que en origen el nacionalismo es mucho más importante y ahora mismo ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que tú tienes un Estado, estás allí, ya te has asentado y es un Estado que progresivamente es verdad que hay muchos vecinos que te han ido aceptando. El último iba a ser Arabia Saudí, era una cuestión de semanas que firmaran ese acuerdo que tenían preparado, pero bueno, ahora ha pasado todo esto y Arabia Saudí ha parado ese proceso de normalización de relaciones con Israel. Pero bueno, Israel poco a poco sí que ha conseguido normalizar relaciones con su entorno, pero sigue estando en un entorno donde no termina de ser aceptado, en parte porque Israel habrá hecho cosas mal, lógicamente, Claro. no son solo víctimas, son ya digo que esto es complejo. El tema de Claro. víctima y verdugo, pues echarse a la cara asesinatos, pues es que efectivamente pues a Israel se le pueden echar también en cara muchas barbaridades. No voy a decir que no, pero no es una cosa de buenos y malos. Ahora Israel bombardea es el malo, antes Hamas entró en octubre en el sur de Israel, Hamas es mala, bueno, es más complejo todo esto. Claro. ¿Cuántas guerras ha habido desde el principio hasta ahora entre Gaza e Israel? Desde que se asentó el país de Israel. Bueno, a ver, con Gaza es la segunda. Hay que tener en cuenta que Israel está en Gaza hasta 2005. Israel abandona. Hay un argumento que me ha parecido bastante absurdo, de que lo he leído hasta en periódicos, que Israel se quiere quedar con Gaza. Israel abandonó voluntariamente Gaza en 2005 porque no le interesa para nada. Es verdad que en 2005 Israel se va, en 2007 Hamas gana las elecciones, las únicas que ha habido hasta el momento en Gaza, que luego hubo una guerra civil entre los propios Hamas y la Autoridad Nacional Palestina en Gaza. Es una guerra civil que gana Hamas, pero guerra entre palestinos. Y luego se produce un conflicto bélico mucho menor que este en intensidad entre Israel y Hamas en Gaza. Y esta sería la segunda guerra de Gaza, la que estamos teniendo ahora mismo. Luego, guerra entre el mundo árabe y el mundo israelí, eso es más complejo, ha habido más. Yo destacaría una fundamental, que es la del 48, una vez que Israel declara su constitución como Estado. Ben Gurión, aprovechando esa declaración de la ONU y que los británicos se van en el año 48, declara el Estado de Israel y hay 4 países árabes que le declaran la guerra a Israel. Esa es una guerra
que gana Israel, pero bueno, hay países, o sea, Jordania, Egipto consiguen beneficios de ese conflicto bélico a costa de los palestinos, que es algo que a veces se oculta también. En la versión bonita de los palestinos hay una leyenda áurea, una leyenda rosa de los palestinos, una leyenda rosa de los israelíes, que son las dos falsas. Pues a veces se tiende a ocultar que Egipto y Jordania le hicieron bastante mal a los palestinos al principio, un flaco favor. Luego hay un segundo conflicto, que es la Guerra de los 6 días, que es un ataque preventivo de Israel contra Egipto, fundamentalmente. Y luego está la Guerra del Yom Kippur del año 73, que es un ataque preventivo, pero a la inversa, que además tiene unas consecuencias en toda la cuestión energética del petróleo, que es cuando se producen embargos contra todos los países. La OPEP decreta una serie de embargos contra todos los países que apoyan a Israel. Es cuando el precio del petróleo sube de verdad, aunque ahora sigue subiendo, pero en su momento subió muy fuerte en esos años en comparación con cómo estaba. Entonces yo diría que son esos 3 conflictos quizá donde podemos enmarcar todo, ¿eh? La Guerra del 48, los 6 días y el Yom Kippur. Y luego ya, si nos ceñimos simplemente a Palestina e Israel, yo destacaría las 2 intifadas y las 2 guerras de Gaza. Aunque bueno, el goteo de muertos es constante, ¿eh? Tanto de colonos israelíes que perpetran en Cisjordania pues, algunos abusos, como actos terroristas de Hamas o de Hezbollah en territorio israelí, o el ejército israelí entrando. O sea, estamos hablando de que nos llevamos las manos a la cabeza todos cuando el 6-7 de octubre Hamas entra y luego Israel responde. Pero es que a esas alturas ya llevamos casi 100 muertos israelíes a lo largo del año, y palestinos había más. Entonces, Claro. es un conflicto de un goteo constante que ahora ha saltado a los medios, pero que insisto, que esto viene desde hace muchos años, pues cada año pues es como pues 100 y pico, 200 personas en el caso de Israel. Si nos vamos a los palestinos son más. No tengo el dato palestino. El de Israel sí que lo sé, porque al ser un estado que cuantifica un poco mejor es más fácil saberlo, ¿eh? Pero Claro. bueno, es un goteo constante, no es una guerra, otra guerra, ¿sabes? Hay una teoría que es la que he estado leyendo yo también hace nada, que me imagino que irá por la vía de la que me has comentado tú, que hay como una especie de mano negra un poco detrás, que es la que quiere que Israel, o digamos que se ha hecho un poco a propósito para que Israel pueda acabar con Gaza y así quedársela, que es lo que tú estabas comentando. Claro, yo tengo otra teoría, lo que pasa es que esta se lo he oído a más gente y a mí me parece coherente. O sea, yo no creo que Israel quiera Gaza para nada, lógicamente, pues si no, no lo hubiera abandonado en 2005, y tampoco estamos hablando de un territorio rico. Yo creo que Israel, esto lo ha dicho Israel, no es nuevo, quiere acabar con Hamas. Después de los ataques de esos días, Israel tiene que reaccionar, ya no solo de cara a terminar con posibles ataques como estos o los cohetes que lanzan, sino también de cara a su opinión pública. Hay que tener en cuenta que Netanyahu, desde el punto de vista de la popularidad, estaba bajo mínimos antes de estos ataques. Para él es una oportunidad política también de Claro. reafirmarse en el poder. Hay que verlo también en la lógica de lo que es la política de Israel. La oposición está buscando precisamente lo contrario en Israel. Pero luego, desde el punto de vista de Hamas, y yo esto sí que lo he oído comentar a mucha gente, yo esto lo he comentado también en algún vídeo que he hecho, yo creo que Hamas se da cuenta de que Israel está firmando acuerdos, pues los famosos acuerdos de Abraham que firmó con Marruecos, están buenas relaciones con Egipto, están buenas relaciones con Jordania. Económicamente la relación Jordania-Israel es buenísima y muy beneficiosa, sobre todo para Jordania, pero para los dos. Y ahora iban a firmar un acuerdo con Arabia Saudí. Entonces, claro, para Hamas, Hezbollah e Irán, que esto suceda es malo, porque quiere decir que el mundo árabe, el mundo musulmán, lo digo musulmán árabe porque, por ejemplo, los iraníes no son árabes, son persas, por eso trato un poco de distinguir aquí, ¿no? Claro, yo tengo la sensación de que ellos dicen, oye, que nos quedamos solos, hay que hacer algo. Lanzan este ataque, en el caso de Hamas, ¿y qué estás buscando? Pues lo que han conseguido, que yo creo, porque en cierto modo Hamas ha ganado ya, que la población civil de países como Marruecos, de países como Arabia Saudí y otros muchos, incluso países occidentales que tienen una gran cantidad de musulmanes en su territorio por el tema de migración o colonialismo, etcétera, que esa gente salga a protestar, que Israel quede como un monstruo, porque lo han conseguido, eso es un hecho, yo creo, desde el punto de vista de la opinión pública, y que países eso como Marruecos o como Arabia Saudí den marcha atrás o paralice momentáneamente los acuerdos con Israel. Es una jugada, yo lo veo de geopolítica, de Hamas, de no quedarme solo junto con Irán y Hezbollah en el enfrentamiento con Israel. Claro, hay que tener en cuenta que, a ver, nos puede pasar a nosotros también. Es decir, yo si soy musulmán, estoy en Madrid y veo que hay
muertos a diario, hospitales, niños, tal, lo lógico es que yo como musulmán me solidarice con los musulmanes de ese lado del mundo. Entonces, Claro. bueno, yo creo que eso jamás lo ha conseguido. Otra cosa es que con ello a lo mejor ha firmado su sentencia de muerte, porque a lo mejor este es el final de Hamás. Pero por lo menos ha paralizado todo el proceso de normalización diplomática entre Israel y el mundo musulmán. Claro. ¿Crees que en el punto en el que estamos ahora, Israel puede acabar con Hamás? Porque a nivel armamentístico, yo creo que está claro que Israel bueno, de hecho, si no es el primer o de los primeros ejércitos del mundo, estará cerca. Pero ¿crees que puede acabar con Hamás sin acabar con Palestina? Sí, de hecho eso es lo ideal. Es decir, a ver, hay que tener en cuenta que aquí hay dos zonas. Entonces, una es Cisjordania. Esa, en principio, aunque es verdad que ha habido algún movimiento y que Israel es torpe en el tema de Cisjordania desde mi punto de vista, ¿eh? Aunque es muy fácil decirlo desde Valladolid, ¿entiendes? Pero creo que Cisjordania va a seguir sin ningún problema funcionando. Y luego creo que tú puedes entrar en... De hecho, lo de Gaza, a mí como operación militar me parece inteligente. Es decir, han partido el terreno en dos, han mandado para el sur a la población civil, que es verdad que están en unas condiciones lamentables e inhumanas, y es verdad que hay población civil que se ha quedado en el norte. Entonces, Israel, ahí efectivamente desde el punto de vista humanitario, tiene muchos peros a los que se le puede echar en cara. También es verdad que jamás no ha dejado que buena parte de esa población vaya al sur, o sea que aquí los dos están jugando su juego, y Claro, una vez partido en dos, está entrando poco a poco en lo que es la ciudad propiamente de Gaza, que es la más al norte del territorio. Claro, están yendo poco a poco. Hay que tener en cuenta que el ejército israelí plantea que esa zona o el conjunto, lo que es la guerra de Gaza, va a durar entre 12 meses y 18 meses. Ellos van a ir muy poco a poco entrando por todo el tema de los túneles, bien conocido, van a ir poquito a poquito avanzando, tratando de tener el mínimo número de pérdidas propias, porque eso en Israel se siente mucho y puede llevar a protestas, y a partir de ahí pues irán poquito a poquito liquidando lo que es Hamás en Gaza. Yo estoy convencido de que sí, les va a costar un tiempo y les va a costar más bajas de las que a día de hoy les están costando. Me sorprende lo bien que les va a nivel de muertos soldados israelíes, pero les va a costar alguno. Luego es verdad que Hamás es mucho más complejo. El líder de Hamás vive en Qatar. Por lo tanto, desde ahí se financian, desde ahí también pueden generar una red nueva, o sea que no tiene por qué ser el final de Hamás en su conjunto, pero sí el final de Hamás en Gaza. claro. Cisjordania no estaría amenazada en ningún caso, y hay que ver qué pasa con la población civil de Gaza. Y hay que ver quién toma Gaza quién gobierna Gaza una vez Israel se vaya, que Israel puede estar en Gaza 5 o 10 años, o los que ellos consideren. Pero no creo que Gaza les interese para nada. Les interesa, permíteme la expresión, desintoxicar Gaza, o sea, quitar a Hamás de Gaza. Y a partir de ahí, pues a lo mejor, que yo es lo que me gustaría, que la Autoridad Nacional Palestina tomara Gaza, gobernara Gaza como gobierna Cisjordania, y que con el tiempo, que también creo que es lo ideal, hubiera un Estado palestino. Yo creo que es la solución. Y de hecho Israel durante una década creyó en esta solución. Desde más o menos Ariel Sharon y sobre todo Netanyahu no creen en esta solución. Y es una pena, porque creo que parte del radicalismo tiene mucho que ver, lógicamente, como dice mucha gente, con el sufrimiento. Eso también hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Lo que comentabas de la forma estratégica en la que se había dividido el territorio Israel, claro, yo hasta hace poco no sabía, corrígeme si me equivoco, que la franja de Gaza está como acordonada, ¿no? Por una especie de muro, una especie de valla en la que no se puede ni salir ni entrar y salvo excepciones muy escasas. Sí, vamos a ver, eso es de la época de Ariel Sharon, el famoso muro que construyeron. Claro, hay que ver el contexto. Luego, por un lado, también hay que entender a Ariel Sharon como es. Yo, por ejemplo, si viviera en Israel, no comulgaría políticamente con Ariel Sharon ni con Netanyahu. No me gusta su política, pero sí que es verdad que eran aquellos años de la segunda intifada donde pues prácticamente cada semana explotaba un autobús en Israel. Entonces, cuando optaron por decir, bueno, pues construimos un muro, controlamos la entrada y la salida de la gente y así controlamos la actividad terrorista. Y desde ese punto de vista fue un éxito. Es
decir, desde el punto de vista de reducir los atentados terroristas en mi territorio, fue un auténtico éxito. Luego, desde el punto de vista humanitario, pues la cuestión de si nos gustan los muros o no, a mí personalmente no me gustan, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de vamos a acabar con el número de muertos en atentados terroristas, lo lograron. A partir de ahí, algo que se dice poco es que Gaza efectivamente es un lugar cerrado, pero cerrado por dos países. Egipto también cierra Gaza. Y ahí está el paso de Rafah, donde los egipcios tampoco dejan salir a la población de Gaza, en gran medida porque hay una conexión entre Hamas y un grupo político que está prohibido en Egipto y que ha generado muchos quebraderos de cabeza desde los años 70, que son los hermanos musulmanes. Entonces, teme el gobierno de Egipto, el actual gobierno de Egipto, que los hermanos musulmanes se vean reforzados con Hamas, que haya vínculos. Es que hay que tener en cuenta que una cosa es la Autoridad Nacional Palestina, que busca unos objetivos políticos que no concuerdan quizá con los de Israel, pero desde hace más o menos 20, 25 años funcionan de una manera, vamos a decirlo así, responsable, y luego un grupo como Hamas que está en contacto con el Estado Islámico, lo que queda del Estado Islámico, de Daesh, está en contacto con los hermanos musulmanes, está en contacto, aunque unos son suníes y otros chiíes, está en contacto con Hezbollah y con Irán. Claro, no es un compañero de viaje agradable. Entonces, así como la autoridad palestina, yo creo que sí que lo es. Entonces, Egipto también tiene cerrado ese territorio. Entonces, bueno, pues es una situación extraña que quizá con un gobierno distinto en Gaza, pues la situación de los gazaríes con respecto a Israel y con pasar a Israel sería como la de los cisjordanos, que tampoco es buena, ¿eh? Ojo, Israel tampoco es que se porte muy bien con Cisjordania, pero es llamativamente mejor en los últimos 10, 15 años la situación que tienen los de Cisjordania para entrar y salir a Israel que la que tienen la gente de la Franja de Gaza. Y eso se debe a quién gobierna cada territorio. Claro, ¿y cómo puede ser que haya dos territorios pertenecientes a los palestinos, en este caso Cisjordania y la Franja de Gaza? Tú corrígeme si no lo digo bien, que uno lo gobierne un partido que, bueno, lo que tú comentabas, le gustará más o menos, pero bueno, hace las cosas medianamente como se tienen que hacer. Y que el otro lo gobierne un grupo terrorista. Esta parte en la que gobierna Hamas, ¿subió al poder de forma legítima o fue una especie de golpe de Estado y se quedaron con el territorio? No, vamos a ver, puede haber dos gobiernos para los palestinos porque no hay un Estado. Si hubiera un Estado, es decir, nadie se plantea que ahora mismo pues, que estamos en España, pues que en España hubiera dos gobiernos a la vez. Tendrías dos Estados. Los tuvimos durante la Guerra Civil, por ejemplo, teníamos dos gobiernos distintos. Claro. Pero claro, en este caso es que no hay un Estado. Lo que hay son dos territorios ¿no? que pertenecen a los palestinos que no se han configurado como Estado, en parte porque los palestinos no han sabido hacerlo, el mundo árabe no ha sabido apoyarlo bien, Israel ha puesto palos en las ruedas y la comunidad internacional se ha lavado las manos muchas veces, o sea que aquí hay muchos culpables, ese es el asunto. Claro. Y entonces ahí queda, y claro, encima son territorios que no están conectados territorialmente, cosa que quizá es uno de los grandes problemas y de los grandes errores de la resolución 181 de la ONU del año 47. Es decir, cómo generas dos estados, pero uno no está totalmente conectado entre sí. Entonces, eso es lo que permite tanto la división territorial como que no hay un estado, que haya dos zonas con dos gobiernos distintos. Ahora, a partir de ahí, ¿qué pasó en 2007? Se convocan elecciones, la Autoridad Nacional Palestina pierde las elecciones, o sea, gana Hamas. Jamás hay que decir que ganó unas elecciones. Otra cosa es que después de ganarla no haya vuelto a convocar elecciones. Es decir, tenemos muchos casos en la historia de elecciones ganadas y a partir de aquí yo me perpetúo en el poder sin convocar. Pero claro, es que además pasó otra cosa en 2007, que al no ganar las elecciones, la Autoridad Nacional Palestina, que no son hermanitas de la caridad, no son Hamas, pero tampoco son mancos, iniciaron un proceso de actividad militar en Gaza, porque todavía estaba en Gaza de aquella, contra Hamas. Hay una guerra civil y la guerra civil la gana Gaza. Entonces la legitimidad, gana Hamas, perdón. La legitimidad que tiene Hamas en Gaza se basa en unas elecciones que han pasado 16 años, pero se han producido, y luego un triunfo en un conflicto civil contra la Autoridad Nacional Palestina. Eso es lo que permite que haya dos gobiernos. Claro, a mí no me gusta que Hamas gobierne Gaza, pero es verdad que en 2007, con unas elecciones ganadas, pues habrá que asumir que la realidad es mucho más compleja, era más compleja en ese momento y se configura así. Ahora, a día de hoy,
creo que por el bien de la paz en la zona es bueno dos cosas, que la Autoridad Nacional Palestina se haga con el control de todo territorio palestino y de que la comunidad internacional e Israel también faciliten 2 estados. Claro. Para terminar ya un poco con el tema Gaza e Israel y cómo cerrar el círculo, ¿cómo crees que acabará este conflicto? Yo es que los de historia hablamos del pasado, no del futuro, pero bueno, a ver, yo creo que a Israel le va a costar tiempo sobre todo y le va a costar algunos muertos, pero yo no veo inconveniente, problema en que Israel consiga tomar la Franja de Gaza. Me parece que ahí el problema no es tanto de Israel como de los civiles. Es decir, ahí tenemos 2 millones de personas que no todos, es más, una minoría son de Hamás, son violentos. Habrá una gran mayoría de personas pues que lo quieres, pues lo que queremos todos, es decir, tener tu casa, tu vida, tu trabajo y que te dejen en paz. Y nadie les ha facilitado eso, ni el Estado de Israel ni Hamás. Entonces, yo no veo un problema en que Israel termine venciendo en el conflicto. No creo que jamás vaya a desaparecer como organización, pero igual que no ha desaparecido Daesh sigue por ahí funcionando, pero ya no existe el Estado Islámico. Igual que los hermanos musulmanes no gobiernan en Egipto, pero siguen existiendo como entidad, tienen financiación. O sea, estas cosas es muy complicado que desaparezcan de la noche a la mañana porque no están atados a un territorio. Estas organizaciones funcionan de otra manera, no son territoriales, aunque en algún momento puedan tener un control de un territorio, que eso le pasó al Estado Islámico y le ha pasado a Hamás. Y a partir de ahí depende mucho de la política interna de Israel, lo que sepa presionar la comunidad internacional y el mundo árabe. Yo creo que no vamos a tener 2 estados en esta década y buena parte de la siguiente, y es una pena. Pero bueno, yo creo que a largo plazo lo que habría que tender, y tengo esperanzas de que pueda llegar, porque Israel yo creo que tiene que darse cuenta de que los ataques de octubre, los ataques de Hamás a territorio israelí, son una crueldad, todo lo que queramos, pero son también consecuencia de errores cometidos por el propio Israel. Entonces, claro, tienes también que ver si te compensa tener un vecino en esa situación, en esas circunstancias. Entonces, yo sí que tengo la esperanza de que si el mundo no sigue yéndose por el sumidero como se está yendo en los últimos 3-4 años con guerras que no esperábamos y que suceden, es que termina habiendo un Estado palestino. Pero vamos, eso es muy complicado. Eso es muy complicado de saber. Pero a corto plazo, yo sí que te diría que antes de que terminemos 2024, Israel ha tomado Gaza. 2024 hablo, no 2023. Esto va para largo. Claro, es que es un poco lo que tú comentas, ¿no? Que mucha gente pues ve el conflicto y se posiciona como si fuesen 2 equipos de fútbol. Yo estoy con Israel, yo estoy con Palestina. Y no hay que olvidar, tanto por una parte que viene de muchos años atrás, el conflicto, y por otra, la cantidad de países que hay detrás de todo lo que no se llega a ver, porque hay también muchos beneficiados, muchos culpables de muchas cosas, que es lo que tú dices, que hacen mucho más difícil el conflicto y mucha más difícil una solución rápida. Te voy a preguntar ahora por un país, ahora nos venimos a más cerquita de España, nos vamos a Alemania, porque a mí hay un tema que me fascina y yo creo que es interesante conocerlo, que es la Alemania de Hitler. Porque muchas veces vemos imágenes, vemos vídeos, ahora claro, actualmente decimos qué barbaridades hacían, ¿no? Pero claro, por otro lado, ves vídeos, imágenes, etcétera, de una persona que plantada delante de miles y miles de personas, digamos que los seducía y convencía a una grandísima parte de la población para que pensasen como él, que es Hitler, que lo que ahora nosotros vemos como atrocidades, de repente era una persona, un líder que consiguió, pues eso, acaparar la atención de muchísima gente en su país. Y me gustaría preguntarte cómo nace esa persona, esa figura en Alemania y cómo va surgiendo esa Alemania de Hitler. Bueno, es una pregunta complejísima esta, porque tocas muchos palos, muchos temas. A ver cómo resumimos. A ver, la configuración de Hitler como personaje es compleja, es compleja. Hay gente que se fija mucho en su infancia, pero bueno, desde un punto de vista ideológico, Hitler bebe de muchas cosas que ya están en el ambiente. Es decir, por ir a la más sencilla, el antisemitismo estaba en el ambiente y ahora asociamos a Alemania como el gran país antisemita porque hizo en su momento todo lo que tiene que ver con los campos de exterminio, pero Francia era un país tremendamente antisemita antes de la Segunda Guerra Mundial,
Rusia era un país tremendamente antisemita, más que Alemania tradicionalmente. Entonces, el antisemitismo está ahí, el nacionalismo está ahí también. La idea también de la decadencia de Occidente y que hace falta un cambio de rumbo que se suele manifestar sobre todo en las políticas extremistas de corte nazifascista, pero también de otro tipo, ¿no? Entonces, Hitler se configura en todo ese ambiente y también en un ambiente que es el propio de la posguerra, de la primera posguerra, de la que viene después de la Primera Guerra Mundial. Es una posguerra donde miles y miles y miles de soldados alemanes que han estado 4 o 5 años en el frente vuelven a casa y no se acostumbran a la vida civil, entre ellos el propio Hitler, que se sienten engañados porque hay que darse cuenta de que Alemania, aunque es verdad que ha perdido la guerra, en el campo de batalla, en líneas generales, ha ido ganando. O sea, Alemania cuando se rinde está en territorio francés. Es verdad que si le das 2 semanas más, se plantan los enemigos ya en territorio alemán. Alemania se estaba cayendo ya en ese momento, no aguantaba mucho más. Pero claro, ellos han vivido la guerra, han visto que iban ganando de alguna manera posiciones, estaban en terreno francés y se encuentran con que han perdido. Las condiciones de paz que imponen los vencedores a los vencidos son tremendamente duras. Claro, esto cae sobre el pueblo alemán y sobre estos antiguos soldados, especialmente, de una manera muy dura. Entonces hay que tener en cuenta que el personaje se forja en ese ambiente. También es un ambiente de mucha crispación política. Entre el año 19 y el año 23 es cuando Hitler, que primero es un agente de la policía, pertenecía a una cosa que se llama los Freikorps, que se dedicaba simplemente a buscar partidos revolucionarios y trataba de dar el chivatazo a la policía, pues acaba en uno de esos partidos, que es el Partido Obrero Alemán, que él mismo convierte en Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el NSDAP, a partir ya de principios de los años 20. Yo creo que es el año 19 cuando entra en contacto con ellos y al año siguiente es su líder, si no me equivoco. Incluso protagoniza un golpe de Estado en el año 23. O sea, en todo ese ambiente se va forjando un personaje que va evolucionando, aunque es verdad que hay una serie de ideas que se mantienen siempre fijas, la idea racial, la idea nacional alemana, la idea de que nos han traicionado después de la Primera Guerra Mundial, esas ideas están ahí. Claro, ese caldo de cultivo en el pueblo alemán tiene como 3 enganches muy claros que nos permiten de alguna manera entender cómo este hombre logró lo que logró. Porque claro, ahora le vemos en los vídeos y dices, vamos a ver, yo veo a este hombre por la calle y me cambio de acera porque me da miedo, mira ese bigote que tiene y toda esta historia. Pero claro, hay que entender que los alemanes tienen como 3 muescas o 3 golpes que les marcan en el alma profundamente. La primera es la Guerra Mundial, la primera. Tanto la derrota como las condiciones de paz, que son muy duras. La segunda es el año 23. En el año 23 Alemania tiene una hiperinflación que es tremenda, que se lleva por delante los ahorros de años y años de miles y miles de alemanes. Es decir, estamos hablando de que montarte en el metro en Alemania en el año 23 podía costar millones de marcos. Claro, cuando tú has estado ahorrando toda tu vida, tus ahorros, la inflación se liquida claro. Los ahorros. Y eso, hay un autor que se llama Sebastian Hafner, que tiene un libro, bueno, tiene muchos libros buenos sobre esta época, porque es alemán y lo vivió, pero Historia de un alemán, aunque bueno, ya digo, tiene la Revolución Alemana del 18, La Dimensión de Hitler, que es un libro francamente bueno, bueno, tiene una biografía incluso de Winston Churchill, que es bastante buena también, por lo menos para mi gusto, los 7 pecados capitales del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, o sea, un autor bastante recomendable. Y Hafner dice, nada envenenó tanto el alma de los alemanes como la hiperinflación del 23. Porque fue una humillación para ellos, porque además los austríacos, los belgas, los holandeses, los polacos, venían a Alemania con su moneda más fuerte a comprar productos alemanes para luego llevárselos a su país y les resultaban tremendamente baratos por toda la cuestión monetaria. Entonces eso fue muy humillante para los alemanes. Y luego, por último, claro, cuando Alemania se recupera económicamente, en el año 24 en adelante, Alemania vive 5 años económicamente muy buenos, que parece que todo esto ha sido un mal sueño y que va a pasar, que son del año 24 al año 29, son los felices años 20, conocidos por todo el mundo con ese nombre, ¿no? Llega la Gran Depresión, llega el crack del 29 y todo el proceso de depresión, donde Alemania llega a tener 6 millones de parados. Y vuelven otra vez los fantasmas lógicamente, de lo que hemos sufrido, de la crisis, claro. Y ahí es donde ya definitivamente Hitler, que ha tenido algún amago de crecimiento su partido en votaciones, ahí es cuando se dispara. Porque no hay que olvidar que Hitler llega legalmente al poder. O sea, es verdad que el presidente de la República no tenía por qué convocar o nombrar canciller de Alemania al más votado, pero es verdad que Hitler era el más votado en el año 32 y en el año 33 ya finalmente se le nombra canciller. Entonces, Hitler pertenece a una herencia histórica e ideológica, que es más o menos la que he tratado de escribir
en este rato, pero luego además tiene dos habilidades que a mí me parecen fundamentales. La primera es saber espolear el miedo de los alemanes. A ver, cuando nos tocan el miedo, todos reaccionamos y eso lo sabe hacer muy bien. Sabe hablar a los obreros, pero también sabe hablar a los militares y a los funcionarios y a los banqueros, y a cada uno le cuenta lo que le tiene que contar para sacar el miedo que lleva dentro y llevarlo a su terreno. De tal manera que esa gente dice, hombre, no estoy de acuerdo totalmente con este señor, pero es que es el o la nada, y además es que estoy de acuerdo en el 80%. Si un alemán le preguntas en esos años, ¿usted está de acuerdo con gasear judíos? No, pero yo vivo mejor con Hitler, yo tengo más riqueza. He salido de la podredumbre que tenía en los años 20 y principios de los 30. Claro, entonces es la ética queda en un segundo lugar en ese momento. Tú sabes que ese señor te va a proporcionar una serie de ventajas y las asumes. Y hay cosas que tienes que asumir, bueno, estos son cosas que se les ocurren a los nazis, pero yo no estoy de acuerdo, pero me aprovecho de esa situación, ¿no? Luego habría alemanes, lógicamente, opositores. Entonces, sabe buscar los miedos de la gente y luego, aunque ahora nos pueda producir cierto temor, porque conocemos al personaje, o incluso risa, porque la manera de hablar es curiosa, pero Hitler es un gran orador para los años 20 y los años 30. Es un orador francamente bueno. Y eso enciende a las masas, claro. Son unas masas que no están acostumbrados a ver la tele todos los días como nosotros. Entonces, un orador es un espectáculo. Yo veo un orador en la calle ahora y no me paro. Digo, ¿qué hace ese tío subido a esa tarima? Que se baje de ahí, que está haciendo el ridículo. Porque yo tengo acceso a las redes sociales, a internet, a la tele. Yo estoy muy lleno de imágenes. Claro, en ese momento un orador en mitad de una plaza, como habla Hitler, es un espectáculo. Y eso encandila a la gente. Claro. Has mencionado varias veces una palabra que me resulta curiosa, que es la palabra obrero. Hitler, cuando funda su partido, o sea, cuando transforma el partido en el que estaba al que pasa a ser el nacionalsocialista, ¿era de izquierdas? El partido era un partido obrero. Si lo queremos considerar de izquierdas, podemos considerarlo de izquierdas. El DAP, el Deutsche Arbeiterpartei, que es un partido obrero alemán, es un partido obrero. Bien, yo ahí ya me pierdo un poco en dónde situarlo derecha e izquierda. Lo que tengo claro es que Hitler no es una persona de izquierdas, es un nacionalista. Tampoco lo colocaría 100% en el otro espectro político. Es decir, a veces es que los fascismos son muy difíciles de situar. Mussolini es un antiguo socialista que tiene un choque con su partido y tiene una serie de cambios. Lo que sí que está claro es que si queremos ver efectivamente la cultura de masas de esta época y la cultura obrera es muy propia de la izquierda, es su ámbito de su cosecha de votos, y luego el ámbito nacionalista es un ámbito relacionado habitualmente con la derecha. Claro, yo sí que tengo muy claro que Hitler es antisocialista y antibolchevique. Eso lo tengo muy claro, aunque el partido se llame nacionalsocialista, ¿eh? Claro, me resulta muy complicado, ¿eh? Hay un debate eterno en las redes sobre si eran de izquierdas, de derechas, que a veces son muy anacrónicos y muy presentistas. Son gente de una ideología muy concreta que trata de arrimar el asco a su sardina. Como soy de derechas, voy a decir que Hitler es de izquierdas, o lo contrario, como soy de izquierdas, diré que Hitler era de derechas. A mí me parece muy complicado situar al personaje. Habría que ir viendo elemento a elemento. Por ejemplo, el liberalismo económico, que es un elemento muy asociado a la derecha. Hitler está en las antípodas de eso, es intervencionista. Pero bueno, vámonos a España. Franco no es un liberal desde el punto de vista económico. Es decir, claro, a veces queremos encorsetar todo en derechas e izquierdas. Si nos vamos al caso anterior que hablamos de Israel y Palestina, es como el hooliganismo, ¿no? Es decir, ahora mismo nos sorprendería, y esto es curioso, situamos ya pro-palestino, izquierda, pro-israelí, derecha. ¿Por qué? Derecha. ¿Por qué tiene que ser así? Es que te falta ya decir pro-israelí, derecha, Real Madrid, y metes ahí todo, yo qué sé, yo soy del Madrid, ¿no? Y no me relaciono con todas esas. Entonces, hay como una especie de paquete de si eres esto, tienes que, eres de derecha, si tienes esto, es mucho más complejo. Y yo creo que Hitler es un personaje, yo sí que destacaría que el nacionalismo es un elemento fundamental en Hitler. Y el nacionalismo sí que es verdad que se relaciona más con las derechas. Pero tiene muchos elementos de la izquierda, muchos. Y Mussolini más. Pero tampoco me atrevería a situar a Mussolini en ninguno de los dos lados. Y por supuesto, todos los dos beben de cosas que ha hecho Stalin también. Y Stalin bebe de cosas que ha hecho Hitler y Mussolini. O sea, hay una manera de influenciarse entre ellos muy curiosa, siendo regímenes en principio, pues, distintos, en principio. No más de izquierda, si quieres, como es el caso de la Unión Soviética. Y aún así, hay paralelismos con el caso de la Alemania nazi, con el caso de la Italia de Mussolini.
Claro. No, me parece curiosísimo, ¿no? Eso, cómo hay tantos vínculos de unas formas y de otras entre unos países y otros. Y también me resulta curioso cómo puede alcanzar tanto nivel a nivel militar Alemania viniendo de unos años en los que lo había pasado tan mal. Aunque haya tenido a lo mejor 5 años de prosperidad económica, ¿cómo consigue tanto poder después a nivel conquistar territorios europeos después de haberlo pasado tan mal? Bueno, yo te diría que hay como 4 puntos, ¿no? El primero, el Tratado de Versalles limita al ejército alemán a 100.000 soldados, pero eso Alemania nunca lo llegó a cumplir del todo, ¿vale? Y de hecho ahí, y Sebastian Hafner lo cuenta en un libro que se llama El pacto con el diablo, cuenta la relación entre la Unión Soviética y Alemania durante los años 20. Hay un acuerdo entre alemanes y soviéticos para que el ejército alemán y parte de la industria militar alemana de la posguerra se desarrolle en la Unión Soviética. Es decir, Alemania hizo trampas con el Tratado de Versalles, que por otro lado, a lo mejor, si yo hubiera estado en su lugar, a lo mejor también lo hubiera hecho, porque fue un tratado muy Claro. duro, no lo sé. Era a lo mejor como tener un ejército propio en otro país, ¿no? Fuera Sí, sobre todo de sus fronteras. el ámbito tecnológico, el ámbito de cómo desarrollamos, por ejemplo, la aviación o los carros de combate, eso tiene mucho apoyo, esa relación con la Unión Soviética. Luego, otro segundo punto es que estaban limitados a 100.000 soldados, pero es verdad que desde los años 20 el partido nazi tiene grupos paramilitares. Las SA llegan a tener 3 millones de personas formadas, no en una guerra, pero que sí saben utilizar armamento. Entonces, Claro. esos van a ser, luego vendrán lógicamente las SS cuando sea la noche los cuchillos largos, que es otro evento muy curioso de toda esta historia, ¿no? Pero bueno, el caso es que tienen gente preparada para usar armas, no, de la noche a la mañana no No estalla, forman, ¿no? claro. Y luego otro elemento más a tener en cuenta, ya sería el tercero, dicho que son 4, el tercero es que todo el tema de la industria militar, y lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos actualmente, claro, tiene una periodicidad. O sea, tú cuando metes unas innovaciones tecnológicas en el mundo militar, al cabo de 10, 15, 20 años, depende del momento histórico del que hablemos, están pasadas. Y tienes que ir a otras nuevas. Y Alemania, como ha empezado precisamente de una manera más intensa a partir del año 33, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, está en un momento muy bueno. En cambio, una potencia como Francia, que tenía un ejército más envejecido desde el punto de vista tecnológico, tiene que hacer su reconversión militar y no llega a tiempo. O sea, hay puntos donde un país está por encima. Por ejemplo, ahora mismo que está pasando con Estados Unidos está en un momento en el que todo su potencial de principios de los años 2000, o sea, todo el tema de la guerra de Afganistán, Irak, está empezando a quedarse obsoleto. Y o dan un salto, que lo van a dar porque es Estados Unidos, o pueden tener un problema porque la tecnología china va más rápido, está en un punto Claro. mucho más alto que el de ellos. Entonces esto puede ser otro elemento que explique eso. Y luego, por supuesto, que las sociedades de los países que invaden, salvo el caso de Polonia y alguno más, son sociedades muy divididas. Francia era un país tremendamente dividido, tremendamente acomplejado en el año 40. O sea, ¿por qué Francia cae en 6 semanas? Pues un país que estaba al borde de una guerra civil en los años anteriores, muy parecida a la que en su momento hubo en España, porque también hay dos bandos muy claros, que no llega a estallar, pero podía haber estallado en cualquier momento, y luego es un país muy acomplejado porque es seguidor de lo que hacen los británicos, sigue la política británica y tienen miedo a Alemania. Entonces, claro, Francia es un desastre en la Segunda Guerra Mundial por eso. Es verdad que Francia también luego tuvo muchos méritos, por otro lado, la resistencia francesa, el general de Gaulle con la Francia libre, o sea, Francia hizo cosas en la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese momento hay que entender también cómo están Bélgica, Holanda, Francia, Noruega, Dinamarca, para entender lo fácil que le resultó a Hitler hacer esto. Claro, era una Europa un poco debilitada, ¿no? En ese momento. Correcto. Y cuando tiene un rival que le puede poner problemas, que la Unión Soviética es cuando lo pasan mal. Pero incluso la Unión Soviética al principio está a punto de la debacle también. Porque otra cosa que aprovecha Hitler es que Stalin había hecho una purga entre sus militares en el año 36. O sea, había eliminado a buena parte de la cúpula militar. Entonces era un ejército de pollos sin cabeza, como quien dice. No estaban bien organizados. Es verdad que hubo capacidad en la Unión Soviética, que es lo que te permite el terreno, como es muy grande, para reorganizarte. Y eso sí que era un rival temible, o los Estados Unidos, pero evidentemente la Francia de los años 40 es un caramelo para Alemania. Claro. ¿Y cómo consigue España, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, quedarse un poco al margen? Porque al final, todas las guerras, los países de alrededor de España han intervenido.
o la mayoría al menos. Pero España es como una que siempre se queda al margen, a lo mejor apoya de una forma u otra a diferentes bandos, pero no es un país que esté, creo yo, en la primera línea de batalla en las guerras mundiales. Bueno, es que España se salió de la historia universal más o menos a mediados primer tercio del siglo XIX, más bien primer tercio. O sea, España hay un momento, bueno, si queremos llevarlo hasta la pérdida de Cuba en el año 1898, lo llevamos hasta ahí. Pero España deja de pintar algo en el panorama internacional en el siglo XIX. Habiendo sido España, poco antes de la invasión napoleónica, es la segunda potencia naval del mundo. O sea, no estamos hablando de... Y 20 años después ha perdido sus territorios americanos, ha perdido su fuerza naval, ha perdido todo. Claro, es un país bastante venido a menos y bastante marginal en gran medida. Eso explica que no haya un interés fuera por que España me apoye más o menos. No, no es una potencia a tener en cuenta, ni muchísimo menos. Y luego España también en la Primera Guerra Mundial es consciente de que lo que le viene bien es no entrar en el conflicto bélico, porque es un país bastante debilitado que el conflicto bélico le puede venir bien para desarrollarse económicamente a costa de las necesidades de los países que combaten. Ahí el rey Alfonso XIII y sus gobiernos, ahí sí que lo hicieron bien. En otros momentos de su historia, Alfonso XIII no lo hizo tan bien, pero en ese momento, y ganó además mucho prestigio internacional como pacificador, como monarca, sobre todo la reina también, como ayuda humanitaria, etc. Ahí España, por ejemplo, pintó un papel desde esa perspectiva que a los españoles yo creo que nos gusta mucho y todavía de alguna manera mantenemos. Yo sí que he tenido contacto con gente que ha ido a la antigua Yugoslavia, ya hace años de esto, pero ayuda humanitaria, misiones de paz, y seguimos teniendo ese punto de, oye, que se nos ve mejor porque ayudamos más por el carácter, yo que sé, que otros países que van ahí. Entonces, ¿no? Esto es un poco nacionalismo español, no sé cómo denominarlo, esto es chauvinismo, pero es que pasa, ¿no? Y ahí pasó algo ahí, en ese sentido. Entonces España no entró. También el rey Alfonso XIII en la Primera Guerra Mundial sabía que tenía el país partido. Había anglófilos y germanófilos. De hecho, en sus gobiernos se iban cambiando el gobierno de unos, los liberales solían ser más anglófilos, los conservadores más germanófilos, y el mismo sistema de la restauración permitía que unos y otros fueran turnándose en el poder. Claro. Entonces, bueno, yo creo que todo eso llevó a que en la Primera Guerra Mundial España no tuviera un papel, y por suerte, porque fue una auténtica carnicería. De hecho, nos heredamos una cosa que fue la gripe española, que el nombre lo heredamos nosotros porque éramos el único país que podía detectar que estaba pasando algo, porque el resto de países tenía un montón de enfermedades, muertos, trincheras, y de repente España llegó y aquí está llegando una enfermedad que mata a millones de personas. Y quedó como nombre de la gripe española cuando el origen no estaba en España. Pero Claro. bueno, fue lo que quedó. Y luego la Segunda Guerra Mundial, a ver, se explica yo creo por dos cuestiones básicas. La primera es que España sale muy mal de la Guerra Civil, ¿vale? Hay deseos por parte de Hitler de que España entre y hay deseos en algún momento también por parte de Franco de entrar en la guerra. Esto lo explica muy bien en un libro Stanley Payne que se llama Franco y Hitler, donde aparte de la reunión de Endaya, narra cómo evoluciona, cómo Serrano Suñer, que es el cuñado de Franco, pero también el ministro de Exteriores, va a Berlín a entrevistarse con Hitler. Entonces, al final, por suerte para España, yo creo que eso fue una gran suerte, nunca coincidieron a la vez Franco y Hitler con sus deseos de entrar en la guerra. Cuando uno lo deseaba, el otro no, y viceversa. Cuando Hitler plantea a Franco entrar, Franco no lo ve claro y le da largas y le pide ayuda económica, militar para entrar en el conflicto. Y a Hitler dice, bueno, me estás pidiendo el oro y el moro, yo para eso monto una división yo, o sea, no te la pido a ti. Y cuando Franco decide que es el momento de entrar, Hitler ya está pensando en la operación Barbarroja, porque al principio lo que le plantea Hitler a Franco es tomar Gibraltar y el norte de África. Entonces ya cuando Franco le dice, venga, va, esto sí, Hitler ya está en la operación Barbarroja. De todas maneras, España sí que entró de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial. Mandamos la División Azul a combatir a la Unión Soviética. O sea que de alguna manera España sí que tuvo un papel en toda esta historia. Pero bueno, yo creo que eso es lo que explica en el primer caso, bueno, en los dos casos, que España estaba destrozada y que no pintaba nada en la esfera internacional. Y en el segundo caso, de una manera muy clara, pues yo creo que por suerte Franco y Hitler nunca coincidieron, nunca se entendieron, ¿eh? O sea, Hitler nunca entendió a Franco y yo creo que Franco tampoco entendía a Hitler. No hay más que ver cómo lleva Franco la guerra civil y cómo lleva Hitler la guerra mundial. Hitler es la guerra relámpago y Franco la guerra civil la lleva lentamente, asegurando todos los pasos para ganar la guerra, aunque le cueste 3 años, una guerra que desde el punto de vista militar yo creo que podía haber ganado en año y medio. Pero Franco busca asegurar, son dos personalidades muy distintas. Y luego los tiempos también fueron distintos y por suerte España se mantuvo al margen. Claro. Pues
Hablando de España, vamos a seguir hablando de nuestro país, vamos a hablar de España, porque hay un tema también que conoces muy bien, que es la transición. Ujú. Un tema que yo creo que de hace unos 10 años para acá se está hablando un poco más que antes, porque hasta ahora se creía que, pues, que la transición había sido maravillosa, que éramos el ejemplo de Europa en cuanto a transición. Me gustaría preguntarte si la transición española se hizo tan bien como se piensa o tiene sus cosillas. Porque hay que decir que la democracia le llegó a España un poco también como por sorpresa, porque no fue algo, yo creo, que se estuviese preparado como tal, sino que al final llegó pues porque el dictador de ese momento murió y tuvimos que dar el salto, ¿no?, a la democracia. No fue algo que se estuviese cociendo mucho más antes de que pasase. Bueno, pues antes de... Voy a empezar por el final, antes de darte una valoración positiva, negativa, que también es muy complicado darla, por lo de siempre, es que cuando hablamos de historia, hablar Depende de de muchas buenos es cosas. muy complicado. Pero sobre la cuestión de qué se estaba preparando en España, a ver, a veces la sensación que tenemos, y que yo veo que la gente en la calle lo tiene, yo como estudiante de historia la tenía, luego me dediqué a hacer mi tesis y vi que la cosa era más compleja, pero que tenía que haber sido así, que España tenía que ser una democracia sí o sí, y que todo fue sota caballo rey. Y no, era mucho más complicado. Podía haber pasado cualquier cosa en España. Podíamos haber tenido una nueva dictadura de un militar, como hubiera sido Carrero Blanco, que es verdad que ETA lo asesinó en 1973, pero podía haber habido una dictadura. Podía haber Juan Carlos I decidido no tomar la senda de la Constitución y la democracia y haber decidido que él tiene una cantidad de poderes grandes y que no los va a entregar a la nación española y que por tanto va a seguir gobernando no exactamente como Franco, pero de una manera mucho más autoritaria, con el rey guardándose muchos poderes. O podíamos haber ido a una revolución de tipo comunista o de izquierdas o democrática, porque cabían todas las posibilidades, o incluso a un conflicto bélico. Es decir, la transición, desde mi punto de vista, y ahora sí que respondo a la primera pregunta que hacías, lógicamente tiene errores, pero visto en retrospectiva, es la solución menos mala comparado con las otras que he ido planteando de una dictadura, un monarca con más poderes. Ahora iremos a los errores de la transición, que lo son. O sea, la transición no es santa, estupenda, pues como se ha dicho, en los años 90 se decía mucho esto, ¿eh? Yo lo he vivido como chaval. Y luego a partir de 2005, 6, 7 la cosa empezó a cambiar y sobre todo 2010 ha sido más llamativo el cambio, ¿no? Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Podía haber pasado cualquier cosa. Sí que es verdad que uno ve el contexto en el que se mueve España, el contexto de la OTAN, de la Unión Europea, no éramos parte ni de una ni de la otra, ¿eh? Pero bueno, el contexto europeo, hacia dónde va el mundo, la tercera ola democratizadora, que es una cantidad de países que en esos años entran en la democracia, Portugal, que había dado el salto el año anterior, y dices, oye, lo lógico es que si España se quiere integrar en el mundo, se integre por la vía democrática, que es lo lógico, es tu contexto, es lo que en tu ámbito, pues lógicamente tienes que... Y sí que había planes para esto, pero eran planes muy desdibujados. Fraga, por ejemplo, tenía un plan, pero Fraga pertenecía al grupo de los reformistas del régimen. No era propiamente un... Tenía un plan para España, pero era una mezcla entre el franquismo y la democracia. No llegaba todavía a buen puerto. Estaban los reformistas, los renovadores, pero hay un plan que sí que hay una persona a la que no se le ha dado mucho mérito, por lo menos siempre se habla de Suárez, que es un personaje muy importante, se habla de Juan Carlos I, pero se habla muy poco de Torcuato Fernández Miranda, que es un preceptor del rey Juan Carlos cuando es príncipe, que es profesor de Derecho además, un asturiano de pro, como son los asturianos, que saben callar y saben hablar cuando hay que decir las cosas claras, y es el que configura, bueno, es nombrado por Juan Carlos cuando es nombrado, cuando muere Franco y a los 2 días es coronado rey, es nombrado presidente de las Cortes. Y es el que organiza todo el proyecto de reforma política. Que Suárez luego es verdad que es el hombre valiente que da el paso, pero todo el marco intelectual de lo que hay que hacer y lo hace Torcuato Fernández Miranda, que en el fondo es coger las 7 leyes fundamentales del régimen de Franco y hay una ley de sucesión y esa tiene un elemento que permite reformar las leyes. Pues lo que hace es aprobar una 8ª ley fundamental que liquida toda la legalidad franquista y a partir de ahí se puede construir un nuevo Estado. De hecho, la frase esta de la ley a la ley, o sea, la transición española está hecha sin romper nunca la legalidad franquista. Lo que pasa es que hay un momento que hace tabula rasa conforme a lo que la ley dice y genera una legalidad distinta, ¿vale? Y eso es lo que luego va a dar lugar pues, a todo el proyecto constitucional, Suárez, la integración del Partido Comunista en este proyecto, del PSOE, y que luego incluso pues, estos partidos de izquierdas puedan llegar al poder.
que es un punto importante porque quiere decir que la derecha o el centro derecha abandona el poder con normalidad, lo adquiere la izquierda, luego la derecha, hay partidos nacionalistas que también son admitidos dentro del sistema, o entramos en la OTAN, la Unión Europea, o sea, esos son grandes logros de la transición, que se podía haber hecho mejor, pero de dónde estábamos a dónde llegamos a estar a finales de los 90. Entonces yo asocio mucho las críticas a la transición con el momento que vive el país. La transición era algo estupendo en los 90. Incluso en los primeros años, hasta la crisis del 2008-2007, la transición no se ponía demasiado en cuestión, porque España inició en el año 78, con sus más y sus menos, un proceso de crecimiento económico, cambio social, libertades tremendo. Y creo que en los últimos 15-20 años nos hemos metido en un agujero como país. Un agujero que es muy complicado. Y eso al final lo que te lleva es vamos a ver cuál es el pecado original que cometimos. ¿No? A lo mejor hay que ver que el problema, habiendo cosas mal hechas en la transición, es que luego los políticos que han ido viniendo en los años siguientes han ido cargándose parte del edificio. Y voy a poner una cuestión que además es primera y que se puede criticar lo que yo diga ahora, pero vamos a ver, en los años 80 ya hay una ley del Poder Judicial que aprueba Felipe González, que es un problema, porque los jueces los nombran los políticos. Y entonces eso genera un problema. Y esto no es ayer, ni es la semana pasada, es una ley de los años 80. O, por ejemplo, que hay gente que también critica, no, es que hay una cesión constante a las autonomías, el poder estatal pierde, pero esto es verdad que la Constitución lo deja abierto, que es uno de los grandes problemas, el título octavo deja abiertas las competencias autonómicas, pero los sucesivos gobiernos que han ido viniendo de un lado y de otro han ido cediendo cosas por cambios por poder, en definitiva. O sea, todos han pactado con Jordi Pujol o con Arzayus. Estoy hablando, Claro. me quiero ir a los años anteriores para ver que esto es algo que viene pasando desde hace mucho. Entonces, la transición hace cosas mal, el título octavo desde mi punto de vista es un problema, ya no tiene solución, ¿vale? La transición nos delega un problema que desde mi punto de vista es mucho más grande, que es que el gran partido de centro, y yo creo que el centro político, yo no soy de centro, pero considero que el centro político en un país da mucha estabilidad, porque permite que no nos radicalicemos más de la cuenta, que necesites el centro político hace que la derecha y la izquierda pueda tener un aliado en el centro y eso siempre modera a la derecha a la izquierda en lugar de buscar en los extremos. Entonces, claro, la UCD es un gran fracaso, o sea, gobierna unos años y luego desaparece. Y no hemos vuelto a tener centro. Bueno, tuvimos el experimento de Ciudadanos, que duró lo que duró bastante para lo que es el centro en España, y yo creo que eso, tanto el título octavo como el Poder Judicial, el fracaso del centro, creo que es parte, son cosas que en la transición no se hicieron bien. Hay una cosa que hay gente que le critica mucho a Adolfo Suárez, o le criticaron mucho en su día, que fue la legalización del Partido Comunista, que en la España de Franco era el gran fantasma, o sea, era el demonio del Partido Comunista. Yo creo que fue un gran acierto. Visto lo visto, pasado el tiempo, porque se vio que el Partido Comunista tenía un techo de diputados que permitía que estuviera representado, pero no iba a llegar al poder, por lo menos en esos primeros años, y luego pues permitió que fuera una democracia de alguna manera plena, es decir, todo el mundo puede presentarse sin ningún problema, no hay partidos prohibidos. Yo creo que eso fue un gran acierto y en su momento se criticó mucho. Entonces, la transición es un proceso, por terminar ya este repaso, es un proceso que está muy cerca de nuestra historia y además somos dependientes de ese proceso porque seguimos en el mismo sistema. Una evaluación buena de la transición habrá que hacerla pues dentro de quizá 20 años más o 15 años más, Claro. y la habrá que hacerla sobre todo de una manera mucho más, por los historiadores que estén, mucho más certera y mucho más objetiva cuando en España tengamos otro sistema. A lo mejor no tenemos un sistema distinto en 100 años, pero yo puedo juzgar con mucha más distancia el sistema de la Restauración, la Segunda República o el franquismo, porque es un sistema del que ya no dependo. Pero el sistema actual, como está tan entrelazado en esa constitución, en esa transición, al final cuando hablas, y yo he tenido mucho cuidado de no tocar temas políticos actuales, pero al final vas viendo, en algún momento a lo mejor te has dado cuenta que he tratado de hablar de la constitución tal y he tenido que andar con pies de plomo, decir, cuidado porque estoy hablando de un sistema que hoy día todavía está y puedo tocar temas políticos actuales. Entonces, la historia necesita tiempo y yo la valoración que te hago de la transición es esta que te he hecho, pero creo que tendrán que pasar años y tendremos que llegar a un sistema distinto quizá para que podamos valorar lo que es la transición. Claro, es que lo has dicho muy claro desde el principio, que la transición es como es,
Pero claro, en el momento en que entran en partida el poder de políticos, tanto en aquellos años como a día de hoy, que se está viendo, es cuando Ujú. ya se empieza a tambalear el edificio. Voy a hacerte un poco una pregunta más concreta, ya no tanto de la transición, sino a nivel país. ¿Crees que España estaba preparada para entrar en la democracia en ese momento? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, a los hechos me remito, quiero decir, las primeras elecciones, las primeras campañas son francamente ejemplares. El consenso constitucional, a ver, estamos hablando de que somos un país que desde la Constitución de Cádiz no hemos dejado de hacer constituciones y cargárnoslas. Y sobre todo venía uno y se cargaba la del anterior. Parece la ley de educación. O sea, ahora la ley de educación que es algo que cambia tal, pues aquí aparecían las constituciones. O sea, que tengamos una generación de políticos en ese momento y de población civil. No solo son políticos los que hacen una transición, es la sociedad civil, que es muy importante, a veces se nos olvida. No solo es un país, no son sus políticos. Es verdad que los políticos tienen un papel, lógicamente, representativo, pero consiguieron hacer una constitución de consenso, donde es verdad que hay un momento determinado donde Alfonso Guerra tiene que llamar a Fernando Abril, que es el vicepresidente de Suárez, y decirle, oye, Fernando, si seguís por esta vía, porque estaban pactando Alianza Popular y la UCD todos los artículos, y estaban dejando fuera a PSOE y a Partido Comunista, y bueno, y a los nacionalistas también. Si seguís por este camino, nos vais a obligar a meter en nuestro programa electoral la reforma constitucional. Entonces, Fernando Abril se lo comenta a Suárez y como no son tontos, se dan cuenta de que se están equivocando y dan un giro y se hace una constitución que en ese momento era de consenso. Ahora mismo puede no gustarla a mucha gente porque efectivamente las generaciones cambian, la vida cambia, el país cambia, pero en ese momento estamos hablando de que esa constitución a nivel político es apoyado por todos los partidos, salvo creo que es el PNV el que se abstiene por una cuestión que tiene que ver con Navarra y con el tema vasco, etcétera. Y luego a nivel de referéndum, la mayor parte de la población, de una manera además pacífica, ejemplar, sin incidentes, pues supo valorar y supo votar a favor. Yo creo que España estaba preparada. Otra cosa, bueno, y perdón, y creo que estaba preparada en gran medida porque la guerra civil estaba presente. Es decir, estamos hablando de una generación de niños de posguerra o de gente que ha vivido la guerra civil con 20, 25 años, tanto los Que lo habían políticos pasado muy como la mal. población. Y saben a dónde no tienen que ir. Y eso lo tienen grabado a fuego. Luego es verdad que, oye, pasan los años, yo no te voy a engañar, digo, esto no es hablar de historia. A mí a veces se me caen de las manos las generaciones de políticos que han venido después. Pero también habrá que ver si los españoles, o sea, yo creo que la sociedad española, a lo mejor ahora estamos más formados, tenemos más títulos universitarios o todo lo que queramos, pero creo que nuestros abuelos tenían una capacidad, tú me has dicho, ¿estaba preparada en ese momento España para la democracia? Hombre, habría cosas que no estaban a lo mejor muy bien preparados, no digo que todo fuera perfecto, ¿no? Pero yo creo que es envidiable el comportamiento de los políticos de la época, de todos, y el comportamiento de la sociedad civil de esa época, de nuestros abuelos, y a veces dices, pues qué envidia, porque a lo mejor nosotros y nuestros políticos no estamos a ese nivel. Me da la sensación, a lo mejor sabemos más inglés, hemos visto más mundo, estamos más formados, leemos incluso más, no digo que no, pero esa responsabilidad como sociedad de vamos a hacer algo que para nuestros hijos y para nuestros nietos sea un país que funcione, donde haya libertad, donde haya paz, me parece que estaban muy bien preparados, vamos, se tendrían sus carencias, pero por responder a tu pregunta, creo que era un país preparado para eso. Claro, seguramente lo que tú comentas, la diferencia que había entre antes y ahora, es que seguramente los políticos que tú te podías encontrar antes, hablo también un poco desde el desconocimiento, porque yo no he vivido esa época, Ujú. entonces no lo puedo decir al 100%. Pero yo creo que lo que se ve ahora es que esos políticos de antes eran políticos como por vocación, ¿no? Porque querían un cambio, querían ver un cambio en el país y en su gente. Y hoy en día el tema de ser político es una profesión. Es una profesión con un sueldo, encima un sueldo seguramente vitalicio, un puesto de trabajo que te va a solucionar la vida. Y ese es el cambio que se ve, creo yo, comparado a antes. Que antes a lo mejor uno vivía por y para la política. Tú eras político desde el minuto uno que te levantabas hasta el minuto que te acostabas. Y hoy en día eres político cuando te pones el traje, llegas al Congreso, haces tu trabajo y te vuelves para casa con tu coche oficial y todo bien cómodo. No te digo que no, ¿eh? Estoy de acuerdo en gran medida, pero por ejemplo, Adolfo Suárez para mí sí que es un político profesional.
porque no se le conoce, fue abogado un tiempo, pero bueno, de medio pelo. Adolfo Suárez, de hecho, el sueldo vitalicio de los presidentes, esto es otra anécdota, se concede precisamente por Suárez, porque cuando Suárez deja ya, por supuesto, el gobierno, pero luego funda el CDS, deja de ser diputado después con el CDS, que es su segundo partido, y hay un miedo a que Suárez no tenga de qué vivir. Y dicen, bueno, es que este hombre se ha dedicado todo a la política, o lo ha sido todo en este país, pero claro, y ahora de que entonces se aparece el sueldo vitalicio para los presidentes. Pero Suárez sí que me parece un político profesional. Como los de ahora, no, porque yo creo que hay un elemento fundamental. Yo creo que estos políticos, ya sean profesionales o sean gente con otro tema de trabajo que puedan dejar la política y trabajar en otras cosas, tienen una visión de sociedad y de país. O sea, tienen un proyecto, quieren hacer algo, ¿vale? Y la sensación que me dan los políticos, y no hablo de los españoles, porque esto lo podemos ver en Europa, en Estados Sí, en Unidos muchos o en otros países. sitios, la idea es el poder. Es decir, el objetivo es el poder. El para qué da igual. Luego, evidentemente, puede haber proyectos, puede haber cosas, pero la clave es tener el poder. Y es ahí donde las encuestas tienen un papel fundamental, donde la opinión pública tiene un papel fundamental, porque todo lo hago con el fin de no perder votantes y de ganar votantes. O de tener muy encapsulados a mis votantes dentro de lo que yo quiero que piensen y que tengan. Y en esa época me da la sensación de que los políticos tenían proyectos incluso a largo plazo, porque ahora el político, si solo piensa en el poder, pues piensa para 4 años. Y a veces Claro, pensar un país para 10 o 20 años es muy interesante. Y creo que eso falta. claro. Voy a irme un poco lejos. Vamos a hablar un poco del país asiático de China. Esa va a ser la última pregunta historia que tenemos, porque si no se nos van aquí las horas hablando, podemos estar toda la Además, yo me tarde. enrollo bastante, ya lo has visto. Pero me parece una maravilla. Además lo explicas muy bien, ¿eh? O sea, se entiende Soy perfectamente profe. todo. Nos vamos a China. China, para muchos, es actualmente la primera potencia mundial, o si no lo es ahora, terminará siéndolo dentro de poco, porque está quedándose casi con todo lo que vemos hoy en día. ¿Cómo nace esa potencia tan grande que tenemos ahora? Bueno, a ver, tienes razón con lo que dices. Puede que con los años llegue a ser todo apunta hacia ello. Lo que pasa es que es verdad que habrá que ver. Esto da muchas vueltas. Yo recuerdo que he leído libros, yo no había nacido en esa época, pero libros de los años 70, donde se hablaba de que Japón podía convertirse en la primera potencia económica del mundo y luego se metió en una crisis de la que llevan 30 años sin salir. Pero bueno, pero efectivamente, de momento con las previsiones que tenemos es acertado pensar que China puede ser la primera potencia. A ver, China, en contra de lo que a veces podemos pensar los que yo nací en los años 80, para mí China era un país grande, pero un país de segunda fila en el mundo. Y yo siempre había tenido la idea de que China siempre había sido eso. China siempre ha sido históricamente el mayor productor del mundo. Salvo 100 años, 150, que fue con la revolución industrial sustituido por los británicos, donde además China cayó en una gran crisis. China ha tenido un siglo, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, China ha sido crisis tras crisis, problema tras problema. Ha sido un siglo negro para China, 100 años perdidos, pero China siempre ha sido una gran potencia. Entonces, simplemente lo que empezamos a ver cuando China se empezó a recuperar, ya en los años 60, 70 del siglo pasado, pero sobre todo ya finales de los 90, principios de los 2000, ya eso lo hemos vivido, vamos, yo lo he vivido, es un retorno de un gigante que siempre estuvo ahí y que pasó 100 años francamente malos. Por diversos motivos, no voy a entrar en todos los motivos que llevan a China a tener 100 años tremendos, pero bueno, esta China que tenemos ahora mismo, ¿por qué ha crecido de esta manera? Desde mi punto de vista, porque Mao, que es el que hace la revolución, o uno de los grandes protagonistas de la revolución, comete grandes errores y comete grandes crímenes. De hecho, pues en la lista de genocidas es el primero en número de muertos, ¿vale? No en proporción de la población. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque, claro, cuando uno piensa en China es que hay tanta gente que cuando montas una hambruna mueren 30 millones. Mientras que en Camboya, cuando los Gemeres Rojos montan una hambruna, pues mueren 500.000, pero en proporción de la población en Camboya murieron muchos más que en la China Claro. de Mao. Pero bueno, sí que es verdad que Mao dejó un país ordenado. Eso es lo que hay que reconocerle a Mao, un país que estaba ordenado, a nivel internacional medianamente bien situado, mucho mejor que su antecesor, el país que había tenido anteriormente desde el siglo XIX. Entonces Mao hay que reconocerle eso. Dentro de los grandes errores que podemos entrar a ellos, pero hemos cometido enormes errores, pero deja un país bien situado.
Y luego llega un personaje que para mí es clave, que es Deng Xiaoping, que es el que empieza todo el desarrollo económico de China, esta especie de mezcla entre sistema comunista capitalista, que desde mi punto de vista no es comunista China, es un estado de partido único, eso es verdad, Claro. que es el típico autoritarismo chino que se puede rastrear en las dinastías, en los Han, en los Zhang, en los Ming, en los Yuan, en todos, y con un capitalismo económico controlado por el Estado, donde la famosa jaula de oro que suelen decir, de que el pájaro se puede mover dentro de la jaula, los grandes empresarios chinos se pueden mover dentro de una jaula económica que es amplia, que esa es la idea de Deng Xiaoping, pero como uno intenta salir de la jaula, pues como le pasó al de AliExpress, pues puede tener un problema. Pero sí hay un control económico, pero hay un gran desarrollo económico a partir de los años 80 con Deng Xiaoping, luego han ido viniendo los distintos líderes, y China se ha ido desarrollando, ha ido teniendo relaciones económicas cada vez más intensas con Occidente, se ha convertido en la gran fábrica del mundo, eso lo sabemos todos, en gran medida por la población que tiene, pero también por la política económica. Y ahora mismo lo que tenemos es un personaje tremendamente curioso, que es Xi Jinping, porque Xi Jinping, para empezar, se ha cargado todo el modelo político dejado por Deng Xiaoping de que cada cierto tiempo el líder tiene que cambiar. De hecho, él se está perpetuando en el poder y es un cambio. Y Xi Jinping, el modelo que toma es, vuelvo a lo de antes, es el de los emperadores chinos de siempre. Gran rentabilidad económica, comercio, pero autoritarismo desde el punto de vista político. Le está funcionando. Es verdad que desde el COVID están teniendo problemas, no está yendo la economía tan bien como ellos esperaban. Hay apuestas que les han salido mal, como la nueva ruta de la seda, que no termina de funcionar. Pero bueno, en definitiva, mi punto de vista, respondiendo de una manera mucho más concisa a la pregunta, es que China siempre estuvo ahí, durante 100 años dejó de estar y ahora ha vuelto a aparecer. Que ahora ha vuelto a aparecer muy bien dirigida desde mi punto de vista. Políticamente no estoy de acuerdo con el sistema, no me gusta la falta de libertades, pero la economía china está muy bien gobernada. Claro. ¿Cómo funciona el sistema? Porque mucha gente cree que es comunismo, pero lo que tú comentabas, a nivel económico, si no puro y duro, es capitalista en gran medida. O sea, ¿cómo se puede catalogar ese sistema? Pues vamos a ver, se puede decir, hay muchas escuelas para decir, ha habido varios nombres, yo lo calificaría como un capitalismo de corte estatalista. Es decir, hay capitalismo, pero el Estado siempre está ahí. Es el modelo este que te decía de la jaula y el pájaro. Yo creo que por ahí van los Claro. tiros. Hay mucha libertad de movimiento desde el punto de vista económico, siempre dentro de unas directrices generales que son las que marca el partido. Yo sí que creo que China fue un país comunista con Mao, y creo que lo que viene después no es propiamente un país comunista. Tiene rasgos del comunismo, lógicamente, pero no creo que Xi Jinping, Deng Xiaoping o Hu Jintao, los que han ido pasando, Jiang Zemin, no creo que sean unos comunistas tan ideológicos como Mao. Mao es un comunista tremendamente ideológico que sigue las pautas del marxismo-leninismo. En cambio, los demás son más pragmáticos. Y creo que la tendencia es esa. China ha sido grande cuando ha sido un régimen autoritario. Vamos a facilitar la economía, como decíamos, siempre con unos controles. Y pues llámese Partido Comunista, llámese Dinastía Yuan, aquí va a haber un emperador que va a controlar el tema político, el tema social, una sociedad muy controlada. De todas maneras, la población china está muy acostumbrada a esto, y no por el comunismo. Tradicionalmente, la sociedad china está acostumbrada a un sistema autoritario. Es decir, algo que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que llevan toda la vida con una democracia, les puede resultar llamativo, es que uno estudia la historia de China y dice, ¿cómo estaba un chino bajo Kublai Khan o bajo Xi Huang, porque son emperadores de distintas dinastías? Pues parecido a cómo estarían bajo Xi Jinping. Es su manera. Es que a veces queremos occidentalizar sus parámetros y hay que Claro. darse cuenta de que, a ver, yo puedo occidentalizar quizá un territorio como algunos países africanos que tienen quizá una tradición más corta y menos, sobre todo menos, eh, ha dejado menos registros, pero es que la cultura china es milenaria y no creo que sea fácil occidentalizar la política de ese país. Y no hablo de comunismo, hablo de occidentalizar, pues hay que dejar a lo mejor que ellos sigan su propio sistema, que insisto, yo con mi mentalidad occidental, que viene del derecho romano, del mundo griego, del cristianismo, del liberalismo, la Revolución Francesa, la Ilustración, no me cabe en la cabeza eso, no me gusta. Pero bueno, es que es una tradición muy antigua. Claro, ese yo creo que es el problema que tenemos muchas veces, ¿no? Desde Occidente, seguramente en Oriente también ocurrirá en su forma, que tendemos a eh, pensar
que pueden ser como nosotros, en formas de pensar, cultura, etcétera. Y lo que tú decías, claro, ¿cómo te puedes parar a pensar que estén bajo el mandato de un emperador, etcétera? Porque tendemos a pensar que piensan igual que nosotros, que actúan como nosotros, que hace 1000 años también eran como nosotros ahora. Pero no solo con China, yo creo que lo hacemos con muchos países que se van un poquito de nuestras fronteras. Es muy general. Lo que pasa es que hay países donde eso lo consigues aplicar. Porque, a ver, es muy atractivo el sistema de libertades occidental, ¿eh? O sea que, vamos a ver, desde un punto de vista humano, yo creo que es muy atractivo. ¿Qué pasa? Que en una cultura tan antigua es muy complicado. En cambio, hay países con una tradición histórica mucho menor donde es mucho más fácil de implantar este sistema. Entonces yo creo que ese es el gran problema. Occidentalizamos todo, tendemos a ver desde la perspectiva occidental a los hindúes, Claro. a los de la India, a los árabes, a los africanos, y no son occidentales y tienen su cultura, pero me parece que en el caso concreto de China y algún país más, lógicamente no solo China, es que el cambio me parece tan imposible porque es que ellos tienen una cultura muy elaborada. No es pues, llegar como cuando los europeos llegaron a África y sí había unas culturas que muy respetables y todo lo que queramos, pero muy poco desarrolladas y tú implantas rápidamente, o cuando vinieron, sin ir más lejos, por no ir a África, cuando los romanos llegan a la península ibérica, ahí en el siglo III antes de Cristo, y sobre todo en el segundo y en el primero, que es cuando romanizan, oye, es que yo entiendo que un íbero o un celtíbero vea a los romanos y diga, yo es que quiero ser como esto, es que una cultura mucho más avanzada que yo. En cambio, claro, a un chino no le puedes vender que tu cultura es mucho más avanzada que la suya. Porque te dice, oye, perdona, que es que yo tengo, desde el punto de vista cultural, un bagaje tremendo. Claro. Seguramente te diga, siéntate que te voy a enseñar yo, ¿no? Claro. Por su parte. Hay una anécdota que cuando fue, yo no sé si fue Deng Xiaoping, que fue al Congreso de los Estados Unidos a soltar un discurso y de manera irónica, lo que pasa es que no se entendió así entre los senadores americanos, entre los congresistas americanos, dijo, estoy muy contento de estar aquí en una nación tan antigua como los Estados Unidos, que en ese momento tenía 150 años. Era una Claro, ironía, no sé si los congresistas lo pillaron, claro, pero es que ese hombre venía de una civilización de 3000 años. claro. Claro, es que es esa la diferencia que hemos comentado de cultura y de mentalidad comparada a nosotros. Me gustaría pasar ahora, tengo preparados una cosa nueva que tenemos para la tercera temporada, es que vamos a preparar unas preguntas, yo diría cortas, pero Estás hablando con un profesor de historia, ¿eh? claro, que se pueden alargar todo lo que quieras, pero en principio sí, son preguntas cortas y directas, ¿vale? Voy a dejar la que puede ser un poquito más larga para el final, pero las otras yo creo que se pueden responder rápido. Son solamente 4 y la primera pregunta es, ¿crees que, como tú bien me has dicho, un profesor de historia habla del pasado, no ni del presente ni del futuro, pero da igual? ¿Crees que puede haber una tercera guerra mundial pronto? No, no, la respuesta es no. Es verdad que estamos en un momento muy tenso internacionalmente, pero fíjate la que se ha montado con Ucrania y a pesar de todo, la sociedad internacional ha conseguido mantener eso más o menos controlado en Ucrania. Ha habido ayuda a Ucrania occidental, pero no ha terminado. Y Rusia tampoco ha sabido utilizar bueno, no ha sabido, no ha querido utilizar su arsenal nuclear. Yo no lo veo. Y fíjate incluso el tema de Gaza que estamos hablando antes, tampoco el conflicto ha salido de ahí todavía. A ver, cualquier tontería, cualquier chispazo, cualquier torpe puede cometer un error que nos lleve a un problema, porque esto siempre es así. Pero yo de momento no lo veo. Y no creo que China vaya a protagonizar, ahora que hablamos de China, el relevo con Estados Unidos, que vaya a protagonizar nada que tenga que ver con eso. Claro, yo creo que tampoco le interesa en el punto en el que está meterse en esos follones. Claro. La segunda pregunta, ¿personaje histórico favorito? Uf, qué complicado. Tienes unos cuantos años para elegir. Mira, te voy a decir dos porque no puedo decidir. A lo mejor acabo diciendo tres, pero a ver, desde el punto de vista militar, yo esta respuesta que voy a dar me parece que es de cajón. Alejandro Magno. ¿Quién no diría Alejandro Magno desde el punto de vista militar? Y desde el punto de vista del gobierno, aunque es verdad que no gobernó un gran territorio, pero yo en el gobierno pienso también el desarrollo cultural, el desarrollo social. Yo te destacaría ahí a Lorenzo de Medici, a Lorenzo el Magnífico. Me parece, te diría, desde el punto de vista militar Alejandro, desde el punto de vista del gobierno Lorenzo. Qué bueno. Tienes la oportunidad de viajar en el tiempo y cambiar un momento histórico. ¿Cuál sería? O sea, para ponerte un poco en situación, me pongo bestia. Cargarte a Hitler antes de que suba al poder.
Vale, no voy a pensar más en clave española, porque creo que es nuestra gran catástrofe. Intentaría evitar la invasión napoleónica de 1808. No dejarles pasar a Portugal, ¿no? No. Bueno, a ver, no sé cómo lo haría, no me preguntes cómo lo haría porque no lo sé, pero pienso en clave nacional, podría pensar en clave internacional, entonces podríamos ir a otra cosa, ¿eh? Pero en clave nacional creo que ese es el momento donde España pierde el tren de la historia. Pues bueno, habría Claro, que ir quizá unos años antes, no empieza en 1808 todo el problema, pero creo que esa es una de las claves. claro. La última pregunta que dejaba para el final. ¿En qué situación histórica crees que vive ahora el mundo? O sea, ¿cómo ves tú el mundo ahora mismo? A ver, yo soy pesimista, ¿eh? Aunque he dicho que no va a haber una tercera guerra mundial, soy pesimista. Soy pesimista porque creo que a nivel político y a nivel social nos estamos polarizando. Es decir, veo a la gente más tensa, veo las opiniones mucho más cerradas. Lo que decía, he dicho varias veces, ¿no? El hooliganismo, ¿no? Es decir, como soy de tal cosa, tengo que pensar así, pum, pum, pum. Entonces se generan unos grupos cerrados que no se entienden entre ellos, que las redes sociales ayudan a que nuestro sesgo de confirmación sea más fuerte, a que, como siempre leo a los que piensan como yo, o sea, yo recomiendo una cosa, lo digo a los alumnos, no leáis, bueno, los alumnos no leen el periódico, lógicamente, porque no tienen edad para eso, pero si algún, no os informéis nunca por un medio de comunicación únicamente. Y buscar dos o tres de grupos ideológicos distintos, porque eso te da una visión un poco más, que al final consumes lo que quieres consumir. Y Claro. entonces eso está generando una sociedad muy cerrada en ideas. Me preocupa la intolerancia y me preocupa la radicalización. Y eso, pues yo, por ejemplo, ahora mismo temo más que una tercera guerra mundial, como decíamos, temo más que las propias sociedades occidentales se enfrenten entre ellas. Y lo hemos visto todo el tema del Senado de los Estados, todo el tema del asalto al Congreso de los Estados Unidos cuando fue lo de Trump y Biden, que no me voy a poner de parte de uno ni de otro, pero ahí hay una división de la sociedad americana. Lo hemos visto en Argentina recientemente. Yo he llegado a ver vídeos de enfrentamientos entre los partidarios de Milei y Massa, si es verdad que luego Massa se ha portado muy bien a la noche electoral y ha reconocido que ha perdido y todo lo que queramos. Hemos visto muchas cosas de esas y no me voy a poner de un lado o de otro, pero me preocupa que las sociedades se estén fragmentando y de una manera además irreconciliable y que en países, hablo de países del mundo occidental, podamos vivir en sociedades donde no nos entendamos entre nosotros porque estamos en las antípodas y nos odiemos entre nosotros, cosa que se empieza a ver en muchos países. Eso me preocupa. Una guerra mundial, por suerte, no. Luego a lo mejor me equivoco. Claro, yo creo que lo que estáis diciendo puede ser que tenga relación con lo que comentabas del poder. Es decir, con tal de no perder mi poder, porque al final, si la sociedad, digamos que se diversifica un poco más y cada uno puede pensar que el otro partido político también puede ser bueno para mí, mejor, entre comillas, radicalizarlos, ¿no? Y tenerlos en mi bando todo lo que pueda, crear ese equipo para yo no perder el poder y seguir ahí manteniendo mi estructura. Te voy a decir que estoy de acuerdo. Creo que por ahí van los tiros. Otra cosa es que haya algún elemento fuera de ese análisis que haces tú que también se nos escape, ¿eh? Pero yo creo que va por ahí. Claro, es muy peligroso, también para el político que lo fomenta, porque al final vas a tener un problema a nivel nacional. O sea, nadie puede gobernar Argentina, gobernar Estados Unidos, gobernar España, Francia con una sociedad dividida. Eso es suicida. Puedes tener el poder, pero ¿a dónde conduces a tu país? Entonces eso a mí me Claro. preocupa. Me preocupa y creo que tú lo has definido muy bien. O sea, es crear mi equipo para que mi equipo me vote a mí, no porque me quiera, sino porque teme al otro o porque odia al otro. Y claro, cuando la política se hace desde el odio al otro es un problemón. Y esto es el periodo de entreguerras también, es la Alemania de Hitler. La historia no se repite, pero a veces hay cosas que riman. Entonces, yo hay cosas del Pinceladas. periodo de entreguerras que me parece que están rimando ahora de una manera, por supuesto, en otro siglo, de otra, pero lo veo así. Claro. Y mira, voy a añadir una última pregunta porque quiero ser un poco cabrón. Esta va más con tu parte de profesor, pero para cogerte ahí un poco desprevenido. eh, Como profesor de historia, ¿un 4,5 es un 5 o es un 4,5? Bueno, vamos a ver. A lo mejor es la pregunta más difícil, de responder. Sí, mira, yo te diría, un 4,5 no es un 5, pero tú cuando evalúas a un chaval no te puedes quedar, sobre todo en mi caso, yo por ejemplo doy clase a primero de la ESO, entonces tampoco es un curso donde puedas ser tremendamente exigente, no es un bachillerato, ¿vale?
Entonces yo creo que evalúas muchas cosas. Tú evalúas lógicamente las notas, pero luego tienes que tener en cuenta muchos aspectos. Y esos son los aspectos que marcan que un chaval se vaya al 5 o se vaya al 4. En principio un 4,5 tiene que ser un 4, porque no has llegado al 5 y el 5 es la mitad. Eso es como yo lo veo. Pero ¿qué pasa? Que luego dices, ¿qué le va a venir mejor a este chaval? Estoy hablando, por ejemplo, ahora que va a terminar el primer trimestre en un mes. ¿Viene bien pegarle un pequeño palo para que espabile o viene bien animarle? A veces te equivocas con estas decisiones. También tienes que basarlas, lógicamente, en qué ha ido haciendo, en qué actitud ha tenido, cómo ha trabajado, ha tenido mala suerte. Puede haber tenido mala suerte en un examen y tú lo ves. Cuando corriges un examen ves muchas cosas. No solo ves si lo ha puesto bien o mal. Claro. Entonces, la respuesta es que un 4,5 es un 4, pero que hay circunstancias que lo pueden llevar a un 5. Y te diría que casi la mitad de las veces lo llevan a un 5. Es muy común que lo lleven a un 5. Pero no por eso, ¿eh? Yo ahí sí que intento maquillar un poco la cosa, lo digo muy claro a mis alumnos, un 4,5 no es un 5. Entonces, cuando tengo que ponerles un 5 porque considero que es bueno, ya buscaré yo la manera de valorar algo que objetivamente les pueda llevar al 5 o al 4,8, 4,7, que les saque un poco del asunto, Para que se ¿sabes? lo ganen, ¿no? Para que se Sí, lo ganen. claro. Pero siempre Qué pensando en el bueno. bien del alumno, que es lo que creo que un profe Claro. tiene que pensar, ¿eh? Tienes que ser justo, pero también tienes que ver que a mí me ha pasado, que dices, suspendí a esta persona este trimestre y se mundió. Y si Ya, lo hubiera claro, aprobado y estaba en el 4 y pico. Entonces yo he tenido experiencias malas y buenas en los dos sentidos, ¿eh? Porque yo llevo 13 años dando clase, claro. claro. Pues, Carlos, hemos llegado ya al final del capítulo. Para terminar, solo quiero dos cosas. La primera es que hagas spam de todo lo que quieras. O sea, de tus redes sociales, de Ah. tu instituto si quieres, de todo, de todo. Bueno, a ver, vamos a empezar por mi instituto. Yo soy director de un instituto que es el Canal de Castilla, en Villamuriel de Cerrato. Soy director desde hace 2 años, aunque llevo 6 ahí y estoy encantado de estar ahí. Y aunque mis alumnos a veces te dan un poco de guerra, hay conflictos, estoy muy orgulloso de ellos, eso lo tengo que decir. Y bueno, pues son chavales, son adolescentes, a veces hay problemas más grandes, más pequeños, pero bueno, y luego a nivel de redes sociales, pues bueno, yo creo que lo has dicho al principio, yo estoy como historia en comentarios, en página web, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y ahora ha empezado un podcast hace nada, hace una semana, que va a estar dedicado en principio a obras de arte. Pero bueno, yo creo que esto ya lo has comentado tú al principio, has dicho que soy historia en comentarios y a partir de ahí pues ya todo queda dicho, no hay nada más que decir. Que bueno, yo de todas formas lo dejo siempre en la cajita del podcast para que la Ujú. gente le eche un vistacillo. Y la segunda, ¿a quién te gustaría ver aquí entrevistado en la experiencia podcast? Pues mira, he dudado, tengo que dudar porque hay dos personas que me gustaría ver aquí. Lo que pasa es que son complicadas porque son youtubers que tienen mucho caché, supongo. Yo no sé a qué niveles te mueves tú, pero desde luego yo soy una persona de nivel medio bajo. Los dos que te voy a decir. Y además son, curiosamente, creo, si no me equivoco, son pareja, que son Jaime Altozano y Ter. Entonces, no sé si les tienes situados, pero yo son de los pocos youtubers de los que no me pierdo un vídeo, porque hablan de cosas que me parecen interesantes, ¿eh? Tanto musicalmente Jaime Altozano como Ter en el sentido del arte, la arquitectura, y además tienen formas de narrar que me parecen magistrales, muy bien trabajadas. Entonces, lógicamente, no sería traer a los dos, pero bueno, por separado cualquiera de los dos sería un puntazo, vamos. Y ya te digo que yo recomiendo los materiales que hace esta gente porque a veces a YouTube se suben cosas muy valiosas, otras veces no, y en este caso hay que reconocer que cuando alguien, esta gente tiene más de 1 millón y más de dos de suscriptores, ¿no? Pero cuando hay gente que sube cosas de este nivel, creo que la comunidad en general de internautas tiene que valorarlo y apoyarlo porque son cosas francamente valiosas y muy buenas. Y yo veo otras Claro, cosas que son muy divertidas, todo lo que queramos, pero no son tan valiosas como estas, ¿no? Entonces hay que claro. apoyar. También estos contenidos valiosos hay que apoyarlos. Ese sería el Pues mensaje casi final. intentaré ir a por ellos, a ver si lo consigo. Yo, por mí, no va a quedar, o sea que yo voy a por ellos. Fenomenal. Jo, pues avísame porque estaré, vamos, pendiente. Pues Carlos, un tremendo placer haberte tenido aquí. Me lo he pasado súper bien. Creo que se nos ha quedado mucho tiempo más para poder hablar sobre historia. Me guardo la carta para otro capítulo hablando de educación, que seguro que tienes también muchísimo de lo que hablar. Y lo que siempre digo, en la temporada 1, en la 2, en la 3, espero que hayas estado a gusto y que tú también te lo hayas pasado bien.
Yo he disfrutado mucho. Además, como me gusta hablar, me has dejado hablar todo lo que he querido y más. Espero no haber aburrido demasiado, pero bueno, que no, que cuando quieras, para hablar de educación, de historia, aquí me tienes. Pues Carlos, un abrazo enorme. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.